Estamos en el programa, Iván Martínez por allá. Hola, hola, Pepe Nogue. Hola, Javier Ortega. Y obviamente tenemos invitado de este bonito tema. Nos vamos a ir igual que cuando hay invitado, nos vamos con una nota cada quien. Órale. De noticias. Y ya, vámonos, Ricón, porque tengo como 387 preguntas que hacerte. Ok. Y la neta es que este tema se va a poner sabroso, se va a poner sabrosado. Entonces. Pero antes de empezar, salud, ¿no? Sí, antes que empecemos, porque Salud, sí, salud. no te voy a alcanzar, Iván, pero Ok. igual no importa. Vamos con una nota cada quien rápido. ¿Qué trae quién? Dale, yo soy. Notas. Voy yo. Vas tú. Voy yo. Sí, científicos lo lograron, muchachos, y es posible que nosotros vivamos en una simulación de computadora. Ah, chinga, ¿cómo? Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque científicos más bien lograron, llegaron al cometido de meter todo el universo visible en una simulación de computadora. Y necesitas nada más 100 terabytes para almacenarla. Wow. 100 terabytes. ¿100 terabytes? 100 terabytes. Con 100 terabytes que tengas en tu compu y una banda ancha como de 280 megas por segundo, Ajá. puedes descargar todo el universo. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes descargar en tu computadora. Pero que es como el GTA, que va cargando, vas avanzando y va cargando lo No, siguiente. es ¿o una cómo? simulación. Ajá. Donde lo que quieren lograr más bien es revisar precisamente cómo funciona el universo a través de esa simulación. No es como que le vayas a hacer zoom y vayas a llegar a la Tierra y te vayas a meter a Google Earth. No, tampoco. Ya. Tampoco es para tanto. Simplemente es el movimiento de estrellas, el movimiento de cuerpos celestes. O sea, es el engine Ajá. del como si fuera un juego, pues, el engine del juego. Exactamente. Es lo que ocupa 100 terabytes. Exactamente. Entonces ya lo puedes ahí tener, ya con la magia de la compresión, pues en un pinche RAR o en un zip, no sé, te pesa 10 teras. ¿10 teras o 100? O sea, en 10 teras te pesa el zip, Ya. Ajá. pero ya lo descomprimes y ya son 100 teras. Pero, pues bueno, pues ahí si tienen ustedes un bonito disco duro de 100 terabytes, cuestan como $40,000. No tanto. Pero En si una tienen quincena. ahí, en una quincena lo sacas. Sí. Con un viajecito a Chiapas las En una quinena. con una de ese pero pues ahí lo tienen. Si a alguien es gustoso de bajar el universo completo en su computadora y realizar simulaciones, pues ahí lo pueden tener, ¿no? Órale, bastante interesante. Se llama Uchulu o algo así. Ahorita les doy el nombre del... Yo tengo una noticia por ahí también. A ver. Pues se acuerdan de los Caballeros del Zodíaco. Que Claro. Cuando siempre estaba la discusión de que quién daba más frío, si Camus Yo pensé o Hyoga. que querías decir de quién era buscar aquí. Yo quiero ser No. loco de Libra sentado en una cascada nomás ahí echando la hueva. Perdón, Uchu, ¿sí? Uchu. Es una palabra tipo Ubuntu. Esas cosas. Ajá, UCHUU, pues. Y pues ahí viene de dónde, o sea, quieren explicar a dónde venimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Muy bien. Ya, perdón. Sí, Bueno, Camus entonces, era, Caballeros del Zodíaco. Sí. Pues, científicos, alcanzaron la más baja temperatura jamás alcanzada, que es de 38 pico Kelvin. Para los que estamos viendo ahorita, O sea, múltiplos y submúltiplos. 0,00038 ceros. No, el pico es por 10 a la menos 15. Menos 15. Ok. 15 ceros. Y luego. No. 38. 38. Son 13 ceros y el 38. Así es cierto. Y ya con O sea, ya estamos a nadita del nada de del llegar ser absoluto. al ser absoluto. Que teóricamente Pero pues no se no va se a va a alcanzar. lograr, ¿no? O sea, eso ya lo habíamos platicado que no Ya se lo habíamos- puede lograr. O ya- sea, ya lo es habíamos platicado. imposible. Pero, si lo pues, ahí logras, vamos. pues se deshace en un instante, ¿no? Ahí vamos. Y entonces, Ay. recordemos que la temperatura del ser absoluto es menos 273.15 grados centígrados. Ujú. Pues, Que ya, son los 0 Kelvin. grados Kelvin. Son los 0 grados Kelvin. Muy bien. Y esto lo hizo con láseres que redujeron la energía de los átomos con láseres
para tenerlos a 100 nanokelvins. O sea, y de ahí empezaron a reducirla más, porque lo que se había llegado eran a los nanokelvins, que es por 10 a la menos 9. Son muchos ceros, ¿no? Muchos ceros. Pero ya pico Kelvin, ya íbamos más cercanos a la ejecución Aurora. Oye, Corrijo, son 11 ceros. No Raúl Castillo dice: saludos moscardones, ahora son vistos internacionalmente. Un abrazo. Ay. Es que nos están ¿Desde viendo dónde nos está viendo? ¿Dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde nos está viendo? Ay, es que Fuera de no sé. México. Es que no sé, no lo has puesto suficientes veces. Súbelo en otra vez, por Facebook, favor, Rulo, porque no sabemos dónde está. Creo que está aquí en Puntamita. Algo de punta. Algo de punta Como de que. flecha. Algo no que sé. le gusta la punta o algo Sí, así, no me ¿quién acuerdo. sabe dónde está? Porque como ha publicado tantas veces, ya se me olvidó. Como por el este. Apenas lo ha Sí. publicado como 15 veces en Facebook y la neta no me lo he aprendido, pero saludos hasta allá, Lolito. Te mandamos un abrazo. Sí. Y ya regresa pronto porque necesito actualizarme. Gracias. Y bueno, ¿no? ¿Qué tienes alguna? Sí, para que- ir rapidísimo. Fíjense que, así rápido les digo, que la ciencia ya pudo fabricar una célula viva en el laboratorio. Una célula tal cual, ya se pudo fabricar. Es una célula que necesita todavía muchísimas condiciones alrededor para poder sobrevivir. O sea, no es de que la saques y se reproduzca como si fuera E. coli, así que se mete al rábano y en el pozole y ya te enfermó. No. O sea, esta todavía necesita muchas condiciones. Le echas limón y pues vale madre. Como Le un murciélago, ¿no? le da el aire y vale madre. Todavía. Si a ti se te Pero- mete una célula en el rábano, ¿crees que te enfermes rápido? Si te comes el pozole, sí. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, pues claro. Pero el pozole, pues entre como la... Pues es que depende si te Entre comes más el pozole puerco, de- más rico, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Entonces lo hicieron a partir de una bacteria. Le metieron algunas... De lo que uno se entera. Sintetizaron, quitaron algunos genes, quedó en pocos genes, nada más, y ya tenemos una bacteria sintética. Entonces ya existe eso. ¿Para qué se usará? Obviamente para mandarla a hacer 20,000 trabajos dentro de lo que se necesita. Tendríamos que hablar otra vez a... ¿Cómo se llama? ¿Martín? El que vino a hablarnos de genoma. Ah, claro. Víctor. Víctor. Víctor, que por cierto nos está viendo. Saludos, Víctor. Saludos a Saludos, Víctor. Perdón por no acordarme de tu nombre, ahorita no me acuerdo ni del mío. Viene Pero- llegando así, lo soltó el avión, se vino en paracaídas, llegó aquí. Nada más porque nos odia que porque estaba mejor en otro lado. Bueno, los odio a ustedes. Y bueno, Ahí. vamos a aprovechar, yo creo que esto también nos pasó porque vamos a hablar de este tema tan interesante, que para empezar vamos a presentar a nuestro invitado, Sí, y por si ya favor. lo presentaron, lo vuelvo a presentar. Fernando Soriano tiene PhD es historiador, es nivel doctorado, PhD es como nivel doctorado, como o sea, nivel, como Como el de Sheldon. pH, acidez o alcalinidad, algo así. sí, algo así. Ok. Así le llaman los gringos. Al ácido alcalino, güey. Fue beisbolista profesional. ¿Ah, neta? Ahorita es comentarista profesional de deportes. ¡Qué precioso! Es locutor. ¡Qué precioso! Aquí ya te es colega aquí con Claro. Javier. Oh, sí, claro. Estamos los miércoles en Radio Universidad. Perfecto. Bien. Patrocínanos Radio Universidad. Órale, No. estábamos hablando. Y, ¿Qué más? pues, ¿Y qué más haces? ¿Por qué? ¿qué más no hace? Haz de cuenta que soy todos los personajes de Cantinflas en uno. Así. Bien, no, bien. más cabrón. Todos Sí. los de Condorito. Ándale, algo así. No le gustan más. Condorito ha sido más cosas todavía. Algo así. Sí, los cigarros no son gratis, hay que pagarlos. Ay, Algo, perdón. algo bonito de este asunto de ciencia borracha es que es la primera vez que nos vamos a meter con una ciencia que no es una ciencia natural. No es una o ciencia dura. Una ciencia dura, no es una ciencia exacta. Nos estamos metiendo con una ciencia que se llama la historia, que también nos apasiona mucho. A mí personalmente, yo soy muy apasionado de la historia. Me gusta muchísimo. Gracias a un amigo que tuve en la prepa, realmente yo pasaba de noche, pero ese güey me la contaba de diferente manera y como que siempre hay una persona en tu vida que es la que Te da el clic. te da el clic para... Ajá. Entonces, pues bueno, creo que nos estamos metiendo en una ciencia que no nos habíamos metido en ciencia borracha en el número 26, 27. 27. Apenas empezamos con historia y esperamos no dejarla porque es una ciencia bastante apasionante. Claro, mucho, Sí, mucho. y aparte es
Pues sí, está completamente fuera de nuestra zona de confort, porque yo no sé nada de historia. No, yo tampoco, güey. O sea, en lo más mínimo. Yo te sé de la historia científica y nomás porque me dijeron. Y yo me gusta leer, pero de eso a estudiar formalmente la historia tal cual, pues no dista mucho, ¿no? Todavía. Y bueno, pues entonces aquí está Fernando Soriano con nosotros para celebrar, recordando muchos de los acontecimientos verdaderos o no romanceados, por decirlo así, de la historia. No de la oficiales. independencia. Pero no romanceados, porque la historia está romanceada, o sea, para crear un sentimiento como de patriotismo. Sí, pero ¿de cierta dónde, manera. pero ¿de dónde viene eso? Viene de los Es propios decir, gobiernos. Supongo yo que parte desde el viejo dicho, conocidísimo, la historia la escribe quien la gana. Sí, claro, porque Entonces- el famoso libro de la historia de los vencidos. Exactamente, no, o sea, desde ahí podemos hablar de que muchas de las cosas que nos dijeron en la primaria, y no quieren, o sea, aquí, ojo con esto, no vamos a entrar en polémica, si ustedes quieren refutar, estamos abiertos a eso, pero obviamente el que sabe es él, pero yo siento que muchas de esas cosas que nos dijeron en la iglesia, iba a decir, ¡no! ¡Salud, salud, salud! Que nos dijeron en la escuela, obviamente no son, pues, lo más real No, o lo más oficial. claro. A mí me llamó la atención y platicábamos de una manera extraoficial Sí. hace algunas horas. Me llamó mucho la atención. Ayer vimos el evento pues, oficial del gobierno de la República, Sí. acerca del grito de independencia y todo, y se fueron más allá. No me voy a meter en cuestiones políticas porque no nos hemos tratado de evitar. No me voy a meter. Sin embargo, vi muchas omisiones y muchos subjetivismos a la hora de manejar las cosas. Claro. Y a mí me da la impresión de que lo que se quiere manejar de la historia de México, que es de lo que vamos a tratar ahorita, no podemos hablar de independencia sin conquista, obviamente. Claro. Pero desde la conquista, nosotros, de que México fue una víctima de unos malvados que llegaron, y no México, los indios que todavía se supone que somos, bueno, todos somos, Pues que según la versión histórica. Es que no ahorita. somos ni indios, güey. porque No. Esos pendejos creyeron esos señores de allá, perdón, creyeron que habían llegado a la India y por eso nos empezaron a llamar indios, pero no Sí, somos indios. pero no somos Pero indios. según la versión que manejaron ayer, todos estamos como más del lado indígena o somos todavía como indígenas, y entonces vienen unos malvados españoles a partirnos el océano, los aztecas, que Sí. prácticamente los aztecas estaban pues tocando el arpa, la lira en su lago, sembrando flores, Ajá. y entonces llegaron los españoles malvados y le partieron el hocico a todo el mundo aquí, Sí. y se hizo esta hecatombe en la que estamos resistiendo y sobreviviendo. Sí, y te voy a decir algo muy importante, porque aquí para empezar... Pido la primera pregunta, después. Para empezar el primer punto es, no nos podemos sentir ofendidos porque ni siquiera éramos México. Claro. Para empezar. Ajá. O sea, para empezar es un territorio que está dividido en varias regiones y de acuerdo a esa división, pues es como hasta el día de hoy, ¿no? El Estado, el pueblo, la organización que sobrevive, pues es la más fuerte. Y los aztecas, pues ocupaban ese papel. Ocupaban ese papel de la fortaleza, de tener una ciudad muy bien construida, porque por ahí dentro de los pasajes, cuando llega Hernán Cortés a la Ciudad de México, bueno, al lago de Texcoco. ¿Qué era un modelo de ciudad-estado? Sí, aparte de eso, o sea, el güey se sorprende. Y no se sorprende por otra cosa, sino la belleza de la ciudad. Tanto que dice, he ido a varias ciudades en Europa y lo que es el lago de Texcoco, la Gran Tenochtitlan, no le llega a ninguna ciudad europea. O sea, la ciudad era una belleza. Al revés, ¿no? ¿Mandé? Las ciudades europeas no. Perdón, las ciudades europeas no le llegan para nada a la Gran Tenochtitlan. Aparte que no apestaba rayos. Ah, no, por supuesto. Digo, ni había enfermedades. Pero, por ejemplo, una organización política, una organización económica, una organización social, una cuestión religiosa, que bueno, que aquí voy a entrar en un punto, y perdón para los religiosos que están escuchándonos, pero lo tengo que hablar desde el punto de vista histórico. Los españoles llegan y se quejan de que los indios son bárbaros, de que matan, y bueno, y saludos a la Santa Inquisición, o sea, hicieron lo mismo, ¿no?
O sea, a final de cuentas fue un proceso que bueno, que pues es lo mismo, se vivió de diferente manera. Unos allá y otros acá. O sea, a final de cuentas, ya cuando regreses de tu shock histórico, Buenísimo seguimos. eso, güey. Drop mic, adiós, buenas noches. O sea, que pasen bien. sí. O sea, a final de cuentas es un punto que tenemos que entenderlo y que tenemos que verlo. Yo nunca he estado de acuerdo en la cuestión de que cuántos presidentes le han dicho es que España nos tiene que pedir perdón ¿de qué, güey? ¿De qué? Pues tú ni estabas. O sea, en primera, a ver, México lleva 200 años como país independiente. Ojo, este presidente no ha sido el único No. que ha querido pedir perdón a España. Que ha España querido le pida perdón a México. Que España, porque aparte Sí. para eso hay un Sí. rollo. Sí, de que España le pida perdón a México. No es el primer presidente que No. tenemos ahorita, Ni será el último. ni será el último. Sí, no, ni será el último. Ha habido muchos presidentes, y creo que si sacamos la lista, pues estamos hablando de casi todos, de que han buscado como que ese perdón, ¿no? O sea, tanto pero fíjate que es, no sé, por ejemplo, lo hablábamos, bueno, nos escuchábamos hace rato en el WhatsApp y precisamente esa situación, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible de que te pido perdón por algo que no te hice? O sea, para empezar, ¿no? O sea, dices, a ver, espérate, güey. Pregunta rapidísima. Sí. Y a lo mejor me voy a meter en una situación más de tecnicismos, Ujú. pero tengo esta duda, neta, en estoy jugando desde que yo tenía no sé cuántos años, cuando empecé a estudiar la independencia, me imagino que en quinto, por ahí, cuarto, quinto. No, la primaria. independencia se ve desde primero de primaria. Bueno, no me acuerdo. Sí. Entonces, desde que yo tenía desde que tengo esa edad, tengo la duda y el tecnicismo. ¿Por qué se le llama conquista? Y te digo mi lógica y mi sentido común. Cuando yo conquisto o cuando yo trato de conquistar a una chica, no llego y le digo, ¿qué onda? Acá te van unos pinches vergazos. O sea, como que no es lo que estás buscando, ¿no? Sí. ¿Por qué se le llama conquista si no llegaron bueno, precisamente? Entonces tu término a lo mejor está mal. A lo mejor tú no la No, más conquistas. bien es el término general que está mal. Porque primera no es una conquista. Y muchos historiadores con un poco O de sea, cerebro. Yo a una chava que yo llego y la conquisto, no la estoy conquistando. O sea, la Bueno, es estás que conven- dependiendo de qué manera. Pero Porque, la por estás ejemplo, convenciendo. hoy el Pues si me la llevo a término. Tlaxcala y me la llevo a chambear de trata de blancas y la conquisté. Pues ¿O es cómo? que- O sea, digo, No, es que a ver, son dos puntos. Una, la primera puede ser la conquista, como dices, ¿no? Una conquista amorosa. Es que el término hoy conquista lo utilizamos para muchas cosas. Y lo Ok. utilizamos para lo que nos conviene. Esa es una situación. Para empezar, los historiadores románticos del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII, XIX, ¿qué era lo que decían? Es que no fue una conquista, o más bien se vio como una conquista, pero viene desde acá. Desde América. Es que nos conquistaron, pinches españoles, nos hicieron esto, nos trataron. Entonces, como hemos vivido en un proceso de victimización Exacto. por más Ajá. de 500 años. pero hay ventajas de la victimización, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. Ventajas donde no te haces responsable De de lo nada. que haces porque la culpa la tiene el El otro. otro, claro. Sí, sí, por supuesto. El de la administración anterior. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en el siglo XIX? Que varios historiadores lo que le cambiaron el nombre de conquista por un choque o un encuentro de dos mundos. Que yo para mí se me hace más apropiado. Tiene más lógica. Tiene más lógica. ¿Te acuerdas en el 92, no? Fue Sí. que dijeron los 500 años del encuentro de dos mundos. Sí, claro, es que esa era la... Y quitaron lo de conquista. Ujú. y todo ese Porque rollo. cuando hablas de conquista es que hoy le puedes dar la connotación que se te dé Y tu la regalada gana. cadena de las Américas. Claro, por supuesto, y vamos a vivir, y es que somos víctimas, y es que nosotros, pinches españoles, pero no, o sea, el punto no es por ahí, porque para empezar, tendríamos que ir un poquito más atrás en la historia, y la cuestión, y por ejemplo, ahorita que hablabas de este mestizaje, que es bien interesante, todos nosotros no nada más tenemos una composición sanguínea indígena española, no nada más la tenemos. No, porque los también. españoles Los es- venían venían de un proceso de Azteca. conquista. Ajá. Los españoles venían de un proceso de 700 años de conquista por parte de los musulmanes, de los moros. O sea, eran árabes. De también. los árabes. Por eso, o sea, nosotros los que afortunadamente tenemos bigote, que nos cierra y barba y pelo en pecho, pues es nuestro genoma que sacamos de ese lado De los árabes. de los árabes. Porque un español puro es lampiño. Ah, o sea que soy más de aquellos que Oye, de los pero otros, también los gitanos, ¿no? También Claro, también claro. también
Entonces tendríamos que entender primero todo el proceso, teníamos que entender de dónde viene todo eso. Ya vemos quienes evolucionamos más que otros, ¿no? Exactamente, sí. Sí, podría ser. Pero, por ejemplo, tendríamos que entender todos esos procesos que históricamente pues nosotros estamos viviendo. O más bien, que no nos han dicho. Porque hay verdades a medias y ahí es cuando empiezan este tipo de confusiones históricas. Sí. Que es muy importante. Cuando no te dicen todo el proceso, no te dicen bien de dónde fue, pues es esa cuestión. Donde tú empiezas a hacerte tus propias... ¿Lo reporto? Tú empiezas a hacer tus propias... Un spam. Ajá, tus propios estereotipos del proceso de conquista. Y esa es una situación. Ahora, tenemos que hablar de dos conquistas. La conquista militar Y la y conquista... la conquista espiritual. La conquista espiritual. Claro, religión. la religión. Porque al final de cuentas la religión, por ejemplo, de los pobres indígenas, es, no te quieres bautizar, no te quieres, te corto el cuello. Claro. Tan fácil y Y sencillo. bueno, y hubo muchas estrategias que los indígenas usaron Que para no ser actualmente conquistados. todavía, ¿no? Sí, actualmente. Que la madre Tonatzin siguió ahí, nada más se llamaba Virgen de Guadalupe. Ajá. Para los indios seguía haciendo lo mismo, nada más la llamaban de otra manera para que no me dijeran nada. Pero acá en nuestra lengua Claro. nosotros nos comunicamos y vamos a seguir rezándole a la madre Tonatzin, ¿no? Sí, o sea, es en el día le rezo a quien tú quieras y en la noche nosotros nos metemos a las cuevas, nos escondemos y hacemos nuestros propios ritos. Y aparte, donde nos pusieron a la Virgen de Guadalupe es al pie del Tepeyac. Claro. Donde también, pues ahí estaba la madre Tonatzin, entonces seguimos en donde mismo. Claro, Por ejemplo, no salimos de ese punto. Yo, por ejemplo, fui cuando, una de las veces que fui a Oaxaca, Ah, yo pensé a la que iglesia de Santo Domingo, pero no sé si fue la de Santo Domingo, ¿cuál fue? La que está cubierta en oro. Pero Ahora sé dónde tenían- compraste tu título. Tenían un pedo, no, No, tenían, en Oaxaca. Oaxaca. tenían una parte, tenían como una cárcel o bueno, sí, una mazmorra, Sí. donde encerraban a los que no querían convertirse al catolicismo, que ahí mismo nos dijo el historiador, ahí tenemos, aquí encerraban a todos los indios o a todos los indígenas que no se querían convertir, que no Claro. querían bautizar. Y hasta que Y se bautizaran, torturas, se sacaban. masacres y demás. Por eso te digo, siempre cuando hago esta referencia de que dicen es que los españoles llegaron y les inculcaron la religión, sí, pero pues fue lo mismo, al final de cuentas es una santa inquisición diferente. A ver, los aztecas eran un imperio que también, o sea, sí tenían muchas cosas, están constituidos, Justo ahí, güey. pero también les achacan mucho que eran caníbales y todo el asunto. Era Sí. Tuvimos un programa de canibalismo y vimos que hay distintos tipos de canibalismo. Sí. Canibalismo ritual Ajá. y canibalismo gastronómico, ¿no? Claro, Ellos sí. tenían un canibalismo ritual. Sí, por no es supuesto, que la base de la totalmente. dieta de todos los aztecas fuera prójimo, ¿no? No, además ni se los comían, eso es lo peor de todo, es una mentira. Y el corazón que les abría. Ah, pero el corazón nunca se los comían. Pues no que le daban la mordida. No, la aventaban por pues allá. es que Y la sangre eso se lo debemos a Bernal Díaz del Castillo, que fue el que escribió prácticamente todos los recorridos españoles. A ver, y entonces donde Bernal, dice entonces esa Bernal Díaz situación. del Castillo era un mentiroso. Pues no es un mentiroso, Pero porque le sí puso escribió, ese contexto. pero por supuesto. Al final de cuentas, hay que meternos en esta cuestión, es un español. Entonces, ¿qué y hacían? tiene que defender todo el proceso de conquista. Entonces, ¿qué hacían cuando se comían a la gente? ¿Se la comían y les escupían? ¿O? No, pues es que no se ¿O el los comían. pozole? Bueno, es que solamente, ojo, la única parte, El sacerdote. el único que podía hacerlo era el sacerdote. Y si el ¿Sale? pozole, sí. Pero al final de cuentas también tenemos que entender el proceso. El entrar en un rito sacerdotal Ajá. no es Ajá. fácil. Ajá. ¿Sale? El sacerdote primera se tenía que Se cruzar. echa- Se tenía que cruzar en cuestión pulque y peyote. mota. Peyote. Ah, ok. Que no, la mota no existía, el peyote. No manches, la mota no es aquí. Claro que no. O sea, bueno, en ese tiempo no. Es de la Era el India. peyote. Es de la India, ¿no? Sí, además de esa La marihuana es de la India. Ah, ok, Sí, ok, ok. sí, después, bueno, ese es otro tema, por eso también los tienen como los tienen. Entonces, es el peyote y es el pulque. O sea, pues, terminan cruzando y por eso es que cuando subían a dar la misa, pues veían a los dioses al lado. O sea, aquí tengo a Quetzalcóatl, pues sí, pues estás bien pasado, ¿no? Entonces, pues ahora, Porque entonces aparte, bien grifo. El peyote es alucinógeno. Claro, por supuesto, y por Y el eso eran los pulque, únicos. pues. Y toda la gente por él les creía, es que aquí tengo a Quetzalcóatl, de este lado tengo al gran Huitzilopochtli, y todos se quedaban, y pues es el único que los puede ver. Algo divino, Porque algo es sagrado. sacerdote. Pues sí, pues era el único que estaba grifo. Porque el pulque era Claro. sagrado y el peyote era sagrado. Claro, por Oigan, supuesto. oigan, Ujú. Vámonos 200 años adelante. Ok. Sí, bueno, Oh. en ese tiempo, bueno, ocurrió la conquista Sí. de ese rollo. Espérame tantito, saludando a Ricardo contra Cronos y a Alex Sánchez, que ya me están poniendo por ahí comentarios. No le hagan caso al comentario de Ariana López, nadie les va a regalar
$850,000 ni euros Euro, ni nada. nada. Es un spam, mándenlo a la goma, ¿ok? ¿Qué pusieron? ¿O qué? Reporten. Un spam ahí. No, te pusieron un reportan. spam. Que ya me siento importante, güey, porque nunca nos habían puesto un spam. Bueno, pues ya es algo. Sí, claro. No, bueno. Y aquí fíjense, por ejemplo, ya que nos vamos a ir al proceso de conquista, bueno, ya que pasamos el proceso de conquista y que nos vamos a ir a la A la independencia. al proceso de independencia, Ajá. que es el tema que nos atañe en esta noche, pues yo creo que es muy importante el primero entender en el contexto histórico en el cual se desarrolló todo ese proceso. Ok. Hay una lucha, es una lucha ideológica, es una lucha social, una lucha política, donde los españoles son los que toman las decisiones de todo, Exactamente. los indígenas no pueden opinar, los únicos que podían tener hasta cierto rango dentro de todo el aparato burocrático de la Nueva España, que después ya se llamó la Nueva España, de todo ese proceso, eran los descendientes directos de los tlatoanis. Moctezuma, Cuitláhuac, o sea, los hijos directos de ellos tenían hasta ciertos privilegios y nada más. Ok. ¿Sale? Todos los demás pues eran ocupados como mano de obra. Claro. Exacto, ese es el punto. Lastimeramente. Efectivamente. Y los criollos llegaban... Ya vienen después. Ah, ok. No, es que primero viene esta cuestión porque primero son los españoles que vienen, el equipo el grupo de conquistadores con los indígenas. Después empiezan a venir españoles. Y cuando empiezan a venir españoles y se mezclan. Ya hay esa mezcla. En sí ahora sí que los dos primeros en esta cuestión del mestizaje son los hijos que tiene Hernán Cortés con Doña Marina, con la Malinche. Exactamente, son los dos hijos que ella tiene. Entonces, esos son los dos primeros que empiezan con este proceso de mestizaje. O sea que serían como el Adán y Eva mexicanos. Ándale, algo por el estilo. Ajá. Entonces, y empieza toda esta mezcla de sangres, los capitanes españoles empiezan a buscar a las indígenas, se enamoran y lo que quieras. Por ejemplo, el primer español, y hasta eso ahí es donde viene y ahí es lo que quería acatar. El primer español que tiene hijos en México, pero que tardaron mucho tiempo en poder confirmarlo, fue un capitán español que en 1518 fueron tomados presos en Yucatán. O sea, antes de 1521. Sí, antes de la conquista y antes de la llegada de Hernán Cortés, Los agarraron había en dos Yucatán. españoles aquí en México. Ujú. ¿Que llegaron por dónde? Que llegaron por la península de Yucatán, estos dos españoles. ¿Y Bueno, cómo? fue un grupo de españoles. Ajá. Fue un grupo de españoles los que llegan ahí, y de los únicos que sobreviven son ellos dos. Uno es Jerónimo de Aguilar, que precisamente cuando hablas de la traducción de la Malinche y dices, ¿y cómo diablos hablaba con Hernán Cortés? Es Jerónimo de Aguilar porque él aprendió el maya, y entonces era la traducción maya al español, y del español, por ejemplo, la Malinche también hablaba náhuatl. Por eso fue que cuando llegan a la Gran Tenochtitlan, ella es la que hace la traducción y traducen el maya al español, y esa es la cuestión. Y ella aprende el español, entonces era una herramienta muy importante para ellos. ¿Sí? O sea que la Malinche la cuidaban como... Claro, por Pues, supuesto. Como oro, porque era... Ujú. Era la que les iba a abrir las puertas, Y prácticamente. Jerónimo de Aguilar, como ella no hablaba español al inicio, entonces ella le hablaba a Jerónimo de Aguilar en maya, y él le traducía a Hernán Cortés al español. Al español. Ujú. Y hay otro que es un capitán, que ellos dos quedaron, que se llama Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero aprende el maya y se casa con la hija de uno de los jefes de la tribu. Tiene hijos. Y cuando llega Hernán Cortés les dice, vénganse los dos. Y Gonzalo Guerrero dice, no, yo ya estoy tatuado, yo ya soy parte de aquí, y él es el primer español que se enfrenta a los españoles y muere en esa batalla. Era capitán segundo de la infantería, o bueno, en ese caso del equipo del ejército militar maya. O sea, tenía buen rango. Claro, por supuesto. Dentro del... Sí, Y a final de cuentas era un estratega militar, sabía de Pero estrategias. aquí y entonces, él fue. Blanco nomás que quemadito. Sí. cuando pasa esto, cuando llegan estos Ujú. dos sujetos, o bueno, más bien que son los únicos que sobreviven, ya podrían hablarse de las ideologías náhuatl, de decir, son blancos, son barbados, son los dioses. Sí, pues hoy tenemos a Quetzalcóatl, por eso llega Hernán Cortés. Si no, nunca hubiera llegado, porque lo confunden con él. ¿Y si lo confunden? ¿Es Sí, cierto? sí, claro. Sí, es parte, eso es real. Sí. O sea, sí había Sí. esa evidencia Sí. de que
Yo creo que no. A pesar de lo yo enano. creo, yo creo la neta que ha de haber habido alguien más que llegó antes y me imagino Es que, sí. vikingos. Sí, yo creo, claro, por algo el supuesto. estilo. Altos, Sí. barbados. Ajá. O sea, estamos hablando de que los indígenas, es que tú dices, Hernán Cortés medía unos 72, alto. No, los indígenas, el promedio, el hombre medía unos 63 y la mujer unos Es 52. que de a Oaxaca, güey. Ah, O sea, 1.72. sí, Ya era un exactamente, cuate que le sacaba. claro, por supuesto. Y entonces es muy interesante todo este punto, pero hay algo que ya pasando el proceso, ahora sí a la independencia, para no alargarnos. El proceso de la independencia es un tema muy complicado. Ujú. La gente que vivía en la Nueva España no tenía las garantías que tenían los españoles, Claro. para empezar. Entonces, Y los españoles eran bien poquitos. claro, era un grupo y eran los que controlaban todo. ¿Eran el que el 14%? Yo creo que menos. Como el Entre 8, un- el 8. 12 más o menos, un 12%. 12%, o sea, en un. Nada nuevo bajo el sol. Ujú. En un lugar, el 12% tiene todos los privilegios. Claro, Ajá. y controlan todo. Entonces, nada ese nuevo bajo es el el sol. punto. Creo que ahorita tenemos como un Pero eso 5 está o bien un 1. raro, ¿no? Pero Aquí bueno. no pasa. Nunca ha pasado eso No, en ningún donde lado. las minorías son las oprimidas, no, eso Aquí nunca ha pasa. pasado. Y en México menos, Y ¿eh? en la historia nunca. No, eso no pasa. Entonces, va a surgir un hombre que lo han tratado de satanizar hasta cierto punto, Ajá. que es el propio Hidalgo. Antonio, ¿Sale? satanizar no es decir que es del diablo. No. Satán significa enemigo. Y viene Claro. así en la Biblia. Enemigo van a de la leer- iglesia. Si van a leer esas cosas, léanlas bien, aprendan. Ujú. ¿Ok? Gracias. Ujú. Lo intentaron satanizar en muchos puntos porque sí. Digo. yo siempre les he dicho y se los digo a mis alumnos, el personaje histórico que ustedes me digan, lo primero que lo tienen que ver como un hombre de carne y hueso. La caga igual que todos. Igual. Así, no hay Uno más. no pudo haber tomado decisiones Claro. acertadas Claro. toda su vida. O sea, jamás. Miguel Hidalgo tenía dos vicios muy fuertes. El juego. El juego Y las- y las mujeres. Sí. Ah, no eres No, mujer. no, él no tomaba ni una gota. ¿No Él tomaba? lo único que te tomaba Era era morras. chocolate. Ah. Y vino de considerar. Chocolate y el vino de consagrar en ceremonia, pero nada más. O sea, él que salía o que se emborrachaba, no. No, él tomaba chocolate y ahorita cuando entremos ya al último de todo esto te voy... O sea, tenía 3 vicios. Sí, Las mujeres, el juego Y el chocolate. y el chocolate. Ok. Sí, Ah. sí, Ay. el chocolate. Y la tomaba Que en con sí leche. todavía hasta el día de su muerte se pelea Sí. con los carceleros. Por eso, y ahorita lo tocamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miguel Hidalgo es un tipo con ideas totalmente diferentes. Imagínate, para la época es un sacerdote promedio, porque ni siquiera es un sacerdote de alto nivel. Pero porque eso- hay que recordar que la iglesia se divide en dos. ¿Sale? Lo que son el clero secular y el clero regular. El clero secular, pues es todo papa, obispos, cardenales, todos los que están Que forrados aquí en de México lana. eran puros españoles. Exactamente. Bueno, puros peninsular. Sí, y entonces ellos como criollos no pueden llegar a esos lugares. Dentro Sí. de la iglesia. Pregunta. Ujú. A lo mejor ahorita lo vas a contestar, pero antes es que a lo mejor voy a spoilear todo el pedo que traes encima, pero sí empezó, o sea, Miguel Hidalgo no estaba buscando liberar al pueblo mexicano. Él no Ahorita siempre te estaba- contesto. Sí, ok, Sí, perfecto. ahorita te contesto. Da- Sí, da- voy para allá. Perfecto. Voy en esa ruta. Entonces, Es Miguel que- Hidalgo es un criollo. Una mamada, Es un güey. criollo que, aparte de todo, es dueño de 2 haciendas. Ah, O sea, para la época, pues Jodidito estamos no hablando estaba. de que es un tipo de lana. La hacienda, pero, Claro. pero muy endeudado, ¿no? Sí, pero al final de cuentas tienes lana. Estaba endeudadísimo porque compró la hacienda de Corralejo donde había nacido Exactamente. y donde su papá trabajaba. Donde su papá trabajaba y mucha parte de su familia y gente Su que papá intentó ya llegar. estaba grande. Sí, él ya estaba perdido totalmente. Ok. En su momento vamos a hablar de eso. Ok. Pero bueno, Vaya, te carguen con esa, cara. ¿quieres dormir a un pelador poblano? No, está cañón. Perfecto. Date. Salud. No, y bueno, la cuestión es, por ejemplo, cuando Miguel Hidalgo, pues es un criollo, no puede llegar a esos lugares altos dentro del clero de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa con él? Pues al final de cuentas está descontento, no le gusta, está inconforme por cómo se maneja. Aparte que era un tipo raro, ¿no? Era un tipo extraño. Era un tipo extraño Sí. porque fue educado por jesuitas. Sí. A pesar de que los habían corrido. Claro. Y el tipo se quedó con la educación jesuita. Sí. Y entonces empezó a querer enseñar al estilo jesuita, que Sí, no era bien que visto. no era, no, claro, en sí él toma palabras, que en este momento no me acuerdo de quién, donde dice, prefiero
no saber que morir de rodillas, que después lo tomó El Che Guevara. bueno, que después lo tomó hasta el propio Zapata, ¿no? O sea, Sí. entonces muchos. Prefiero Luchar de pie que morir de rodillas. rodillas. Y él lo decía en el tono religioso, porque hay una situación muy interesante. Y aquí es donde por eso entramos desde la parte de la Nueva España. Porque mientras en España ahí hay un concilio donde se decide qué hacer en América, no se toman las decisiones aquí, se toman en España. Entonces, que a esto se le llama el famoso Consejo de Indias. Y lo primero que hacen es quitarle. ¿Cómo los mandaban esa privilegios. información todavía? ¿La mandaban así en barquito? No, sí, todavía en barco, o sea, Ya, me doy no cuenta. había- 2 meses después te enterabas que habían dicho allá. Sí, o sea, FedEx todavía no existía. No manches. Entonces sí. Ni celulares. O sea, Nada. en el Consejo de Indias decían, se jode fulano. Y en 2 meses se lo chingaban en América. En lo que pasaba. En lo que Sí. llegaba la Y información. en Sí. este punto ya había más catolicismo. No, pues aquí siempre lo hubo, sí, O claro. sea, Te digo, ya en la etapa colonial por Ya supuesto. podíamos Sí. dejar un poquito atrás Ya. las ideas. de Las que ideas Franco, indígenas, todavía algunos se resistían por ahí, Seguro. principalmente en el centro norte, que era donde no estaba muy No llegaban. colonizado, porque no habían llegado. Guachichile. Exactamente, toda esta parte de acá. Pero sí hay una parte muy interesante, por ejemplo, con estos. A Hidalgo, cuando una orden que recibe por ahí de 1809, que es donde le empieza con todo este detalle, porque antes hay que recordar que hubo 4 intentos de conquista, de independencia antes, no fue el primero. Sí, no. O sea, hubo 4 intentos que los agarraron, los mataron y Anótenle. vámonos. Déjame ¿Sale? anotarlo en mi Sí, libreta creo de Creo soy que un pendejo. el primer no fue en 1808 con Precisamente con el decreto una- de las nuevas leyes de Indias. con La parte de las calamantes y Exactamente. que agarraron y que fueron a hacerlo Sí. fueron a hacerlo como que por Cuando el bien. llegaron los encomenderos y cuando Ajá. se dio toda esta Y situación. aparte porque recordemos que España tenía a los franceses encima. Claro, por el rey, supuesto. el rey había abdicado a favor de su hijo y el hijo estaba preso en Francia. Claro, que por eso después José Bonaparte, ya en 1800, va a tomar la corona española. O sea, Napoleón Bonaparte dice, A su hermano le dice, órale güey, vas, porque en primera no se soportan por una situación, no se soportan, porque el hermano, Pepe Botello. Pepe Botellas, por eso le decía, porque era bien pedote. Ay, como tú. Exacto. Algo así. Y lo que quiere, lo que quiere sacarlo de Francia. Entonces le dice, órale güey, ahí está un trono, es tuyo, Dátelo. y vete a España. Entonces, pues es una situación. No estés mingando. Exactamente, y todo el Consejo de Indias en 1808 va a generar un decreto que va a ser muy importante para todo el proceso de independencia, que dice, ¿saben qué? Los mestizos ya no pueden tener los privilegios que tienen. Todos los mestizos que tienen haciendas, que tienen tierras, se les quitan y se les van a dar a la iglesia. Que eran todas las personas que eran de charrerías y todo ese tipo de Pues cuestiones, sí, ¿no? O sea, sí, claro. la clase media alta, Hijos de españoles, pero nacidos en pero México. nacidos en México, porque los hijos de españoles aquí eran españoles, Sí, claro. pero los que venían de allá eran españoles peninsulares, que eran los únicos que tenían Es que los privilegios. Todos Porque- eran españoles. Sí. Nada más que unos Que había clases. eran peninsulares Ujú. o ibéricos Ujú. y los otros eran criollos. Claro. Que se suponía, en teoría, eran iguales. No. Los españoles, no peninsulares, no tenían los mismos privilegios. ¿Por qué? Porque ya trae sangre indígena. Pero ¿era por ley o era Era no, por no, ley. No. Hablamos de criollos. Ah, no, pues es que los criollos, a final de cuentas, no, los No, criollos no. peor. Una cosa es un mestizo y otra cosa es un criollo. Sí. Un criollo es un español Sí. con sangre española. Sí, claro, que Nacido viene en- acá. nacido en América. Exactamente, que nace en México, pero históricamente se les llama españoles no peninsulares. Ajá. Entonces, por ley no estaban igual. no, claro que no. No, Por pues supuesto más- que no están pues igual. más Por poderosos. ¿Y dónde están todos esos? ¿Y dónde está toda la descendencia de esos españoles que reclamaban un derecho? Los criollos son sus hijos. Ujú. Entonces todos los criollos empiezan, cuando les dicen, les van a quitar todo, Y eran mayoría. y eran mayoría, les van a quitar todo, pues se rebelan. Y dicen, ni madres. Pues hasta tontos se vieron Claro. de ahí el Consejo de Indias, ¿no? Claro, por De andar Pero- decretando hacia lo idiota. Pero es como si, por ejemplo, te digo, opina de lo que está pasando a 6 casas acá. No, pues a ver, tasar. Oye, Pues no puedes opinar de algo que no estás viviendo. Bueno, al grado de que al virrey Iturrigaray cuando llegó, Ajá. le dijeron que iba a estar bien chingón, que iba a gobernar. y que cuando madre. llega el güey se quiere regresar. No, cuando llega, a 2 días le dicen, señor,
Ahí en Dolores hay un cabrón que se llama Miguel Hidalgo, que se acaba de levantar junto con un capitán Allende, que es de los nuestros. Sí. Y dicen que pues que ya tomaron tal, y ya tomaron Guanajuato, ¿qué hacemos? El otro siempre No, digo, va a llegar no así. estaba sacando sus calzones de la maleta. Sí, cuando le dicen, órale, vas. Cuando le dicen, creo que el día anterior acababa de hacer su ceremonia de unción y en la Mismo, basílica. ay, Y qué bueno todo. que lo dicen y regresa O sea, todo. que dijo el pobre virrey de haber dicho, no manches. o sea, Así me pasó a mí cuando entré a Luminos, güey. Decían, no, hombre, tú nada más vas a diseñar y mira empinadora que me dieron. Sí. Así, Pero güey. fíjate, así le pasó al virrey Turregara. Antes de entrar en eso tenemos que entender al Hidalgo de la época. Porque yo creo que es muy importante entender ciertas cosas del Hidalgo como persona. En primera, es un tipo letrado. Para ser un cura de pueblo, ¿sale? Te hablaba francés, te hablaba inglés, te hablaba alemán, te hablaba náhuatl, te hablaba otomí y tarasco. O sea, ¿qué muy significa bien eso? el Que se maneja dentro de los dos mundos, el europeo y el indígena. Ya. O sea, es un tipo que se sabe manejar dentro de los dos. Y que todo el mundo lo veía como un tipo culto, raro pero culto. Exactamente, pues tanto Pero ¿por que qué? llegó a ser el rector de la universidad, la que hoy es la Universidad Michoacana. Pero ¿por qué raro? ¿Por qué raro? ¿Por qué? Porque no tienes los privilegios para poder serlo. Y él lo hace él lo hace independientemente. ¿Por qué? Porque tú como indígena te entiendo, te escucho, pero también tengo la visión europea. Entonces, ¿qué significa? No estoy en medio de lo pendejo, sino sé lo que me estás diciendo y Conciliaba. sé lo que tú me estás diciendo. Raro visto desde el punto de Ajá. vista de ese tiempo. Sí, claro, La por gente lo supuesto. veía raro porque decían, a ver, este cura no es del alto clero No, y sabe más que los del alto clero. y les daba miedo. Y les daba miedo. Claro, porque al final de cuentas el idioma en la época pues es una herramienta importantísima. Yo- Ok, espera. A ver, saludos a Maite RH, qué bueno que ya están ahí comentando. Pongan preguntas también porque tenemos. Sí, claro. Dios mío, Ya cállate, déjalo hablar. Saludos a Paulina Chuk, que luego nos ve. Que hoy es su Que cumpleaños. hoy es su cumpleaños. Saludos a Lizeth Barrón también, que luego nos ve, diferido, pero nos ve. Muchas gracias. Ok. Saludos. Y bueno, aprovechando los saludos, Estefan, un beso para ti, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Saludos a Y Fernando, bueno, a Fernando y a Tere también. Sí. ¿Cómo se llama? Y pues bueno, nada más saludos a mi mamá, que es la única que me está viendo a mí, pero bueno. O sea, ¿y si te ve? Ay, sí Sí, te ve. sí, Siempre su mamá mira. sí lo ve. Ah, ok. Bueno, Saludos. Su mamá lo adora. Ya es lo fan adora. destacado. güey. Saludos, Ok. señora mamá de Cabo, lo queremos mucho. A Un usted la queremos saludo. más. Un saludo. Seguro que Y sí. entonces, bueno, siguiendo con esta idea, imagínate, es un tipo que se mueve dentro de los dos mundos más fuertes del lenguaje, ¿no? O sea, te entiendo como indígena, pero también entiendo lo que está pasando en Europa, o sea, no soy cualquier güey. Ujú. Entonces entiendo. Entonces cuando él... Y no había viajado a Europa. Y no había viajado, él nunca viajó a Europa. Como Simón Bolívar. Claro, no, San él Martín, nunca. y todo. No, pero pues leía, entendía y comprendía las lecturas, por ejemplo, que estaban pasando de la Revolución Francesa. O sea, imagínate, es un tipo que lee la Revolución Francesa, pues es un tipo que trae las ideas, pero frescas y que las trae fuerte. Entonces, O sea, ¿qué no, vamos, no fue a improvisar este levantamiento, realmente ya lo tenía, o Sí. sea, conocía la táctica de guerra, por decirlo Claro. de alguna manera. Pero hay una situación, el por qué. O sea, porque con esto nos podría decir, es un cuate que entonces sí buscaba esto. El problema es que no. El problema es de que cuando él toma la decisión de empezar el movimiento es porque ya le iban a quitar sus bienes. Y entonces levanta al pueblo. ¡Lo sabía! Claro. El rey Claro. debía mucho dinero, ¿no? Sí, pero aparte, por esta cuestión de La deuda que nuevas leyes que venían desde España, sí, es iban a- todos los criollos iban a perder todos sus privilegios, y perder tus privilegios es adiós haciendas, adiós esto. O sea que Allende, Aldama, Claro. estaban muy temerosos. Por Ya supuesto. decía yo ay, si nosotros sí somos españoles, pero de cualquier manera Ah, vamos sí. a apoyar a estos pobres rancheritos. No. Ni más. De hecho, No. güey. De hecho, creo que a Allende, digo, dentro de que no se le ha hecho tanta justicia en la historia de México, ni se le ha hecho tanto análisis a Allende, ¿Quieres meterlo más? No, porque es- Allende no tiene tantas razones altruistas para la... No. Para no, nada. no las tienen. O sea, al final de cuentas Ninguno no. era otro. Mira, el No. Chávez tiene Ajá, pies. ok, entonces, Claro. que quede claro, no fueron unos héroes bajados del cielo que No. vinieron a ayudar y a liberar a la patria, como lo dijeron No, ayer. fueron sus intereses. O sea, al final de cuentas te mueven tus propios intereses, claro. claro.
Entonces, desde ahí viene esta situación, pero sí hay esa parte de entenderlo. Pero eso es como la misma idea de que no voy a ir al conflicto de Medio Oriente, pues porque no están sufriendo mucho. Hay intereses también en meterse en... Por supuesto, o sea, todo tiene un interés. Ah. Y entonces cuando se da esta situación, pues Hidalgo empieza con todas estas ideas revolucionarias sacadas de los libros de la Revolución Francesa, de lo que estaba pasando en Estados Unidos, de toda esta cuestión. Él tradujo, pero él tradujo varios libros. Claro, Él, ¿no? Sí, pero para empezar, en el movimiento de independencia, él no está tan metido. Realmente los dos que están metidos y que son los fuertes de la independencia, Allende y Aldama. Okay. Son los dos. ¿Y Miguel Domínguez? No, en sí Miguel Domínguez se tuvo que hacer de la vista gorda, pues es el regidor de Querétaro, le debe plebisciar a la corona, y entonces como dice, yo no puedo, pero ahí está mi vieja. A ver. Pero Miguel Domínguez sí tenía las reuniones en su casa y él les aprobaba. Sí, pero si tú me detienes como corona, Sí, pero bueno, te voy a decir, pero no estoy hablando del momento de que los delataron, no. O sea, cuando eran las reuniones, porque fallaron las reuniones de Valladolid. Ah, sí. Hubo una conspiración en Valladolid y los realistas cometieron el error de no matarlos. Claro. Sino que, o sea, el error desde el punto de vista... perdonaron la vida. Les perdonaron la vida. Entonces dijeron, bueno, nos vamos de Valladolid y nos vamos ahora a Querétaro. A ver, entonces, espérame. Sí. Habías dicho que... Es que me voy a regresar tantito porque vamos en chinga. Hubieron entonces 4 intentos de levantamiento. Sí, El de fallidos. 1808 ya nos platicaste. Sí, ¿Cuál fue en el sí en siguiente? 1808 hubo 2, en 1809 hubo 2, y después viene el de Pero fueron los 1810. mismos personajes. No, diferentes. No, totalmente diferentes. Y en todos lados se hablaba de Sí. de independencia ya. Sí, o Pero sea, no, ya era una Sí, idea, ya- o sea, ya era un secreto a voces. Ya era una idea naciente No. de decir, a ver, nos van a quitar todo, chaparritos, vamos a... No, más bien, ahí sí. Pero ¿qué se dieron cuenta? Pues todo lo que había antes. Entonces retomaron muchas cosas de todos los intentos fallidos de independencia. Aparte no hubo virrey un tiempo, ¿no? No, en sí los virreyes duraban semanas, meses. Pero no hubo un tiempo que largo no hubo virrey. Y quien se hacía Antes- cargo era la iglesia. Era el obispo. Claro, era la iglesia. No hubo virrey, entonces... ¿Cómo crees? Sí. ¿Y Pero por cuándo la se dio iglesia- toda esa Oye, situación? pero la iglesia nunca se metía en la política. No, ya sé que no. El Estado... No, bueno, pero fue una vez nada más, güey. Disculpen por las mentiras que les estoy Nunca diciendo. se metía en la política, ni en No. Europa, ni en ningún lado, No. güey. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces ¿Me estás diciendo se a mí levanta. que en serio hay una institución, güey, que es la que está moviendo hilos desde tiempos ancestrales? Me retracto. Por mi culpa. Yo No. creo que te estás diciendo Sí, mentiras. que estoy Chato, diciendo porque mentiras, ¿verdad? No, eso no pasa. mi Fernando, eso Pero no es que, y menos en México. Entonces está viviendo esa situación y se reúne el corregidor Domínguez, por supuesto, él sabe lo que está pasando en su casa. ¿Y por qué en su casa? Porque era un lugar donde no los iban a ir a buscar. Sí, es Claro, por supuesto, claro. Entonces, pero la que realmente, él da todo el permiso para que lo haga en su casa, las reuniones en Bueno, su casa, la de las ideas pero era- las de las ideas era su esposa, doña Josefa. Y todas esas reuniones las tenía con Allende y con Aldama. Que por cierto, con Allende andaba ahí. Sí, bueno, dicen, pero todavía no hay nada seguro. Creo que es irrelevante. ¿no? Ajá, sí, ahorita todavía no. Un chisme de vecindad. Ahorita te voy a contar unas anécdotas bien padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hidalgo, mientras ellos se están reuniendo, Hidalgo de repente llegaba. Ok. O sea, no creas que acudía a todas. Llegaba Porque como Hidalgo que se la dedicaba a otra maquinaba. cosa. Hidalgo tenía de esos vicios. Los viernes él no daba misas. La iglesia estaba cerrada. Porque los viernes se dedicaba en la tarde a jugar canasta con todas las señoras ricas de de Michoacán. ¿Sale? Sí. Definamos No. para algo que era jugar canasta. Bueno, De cartas. de Guanajuato, ¿no? Perdón, de Guanajuato. De Guanajuato. De Guanajuato. También ahí, Se dedicaba ahí. Entonces, les metía de ¿en qué canasta momento, todas, ¿no? en qué momento se iba de los pueblos? Porque lo cambiaron muchas veces. Y todo el mundo no se pregunta el por qué. O sea, ¿por qué lo cambiaban de iglesia a iglesia? Como la de iglesia. Porque le encantaban las picas de las cartas. los niños. No, porque sabes cuánto tarda un proceso de gestación humano. 9 meses. Ah, pues imagínate que cada 10 meses estén cambiando
De iglesia. Él venía de la pequeña Francia Sí. en San Felipe. Sí, claro. Y lo cambiaron A Paseo el Grande y después lo empiezan a llevar hasta que llega a Dolores. Pero es algo que también mandarlo como párroco, sacarlo de Valladolid y mandarlo como párroco a Colima, donde dijeron que se había robado las aldabas. De hecho, sí, claro. Fue como un castigo Sí. que le quisieron dar, ¿no? ¿Que se había robado qué? Las aldabas ¿Qué es eso? de las puertas de Colima. Las aldabas, donde le chapas, chapas, pues. las chapas de la ¿Que se puerta. les había robado eso? Ajá, fue uno de los cargos que le dieron y al final, porque no le pudieron dar otro Comprobar cargo. nada. Ajá. Porque nunca vieron que no le robaban. Ajá, entonces- No, pero eso fue fue uno de los Fue cargos. uno de los cargos, pero bueno, Sí. lo mandaron y eran de Colima, lo mandaron a Colima, lo mandaron a todos lados. Y lo que no supieron es que el güey empezó a ganar 3 veces más de lo que ganaba cuando tenía su sueldo en la universidad. No manches. Fue lo que, según he leído, sí, ¿no? O sea, el güey le iba mejor de parroquia en parroquia, Claro. pero los mensos del clero, ¿no? O sea, la iglesia en sí no se daban cuenta que le estaban haciendo más un favor. O sea, sí tenía recursos. Y No, algo claro. así. O sea, estaba O sea, endeudado, dueño de pero- dos haciendas, no cualquier No, pelado. Es que ahorita comentaron que estaba endeudado. Digo, ninguna persona con billete no está endeudada. O sea, pero me imagino que de alguna manera también, o sea, de todos esos movimientos sí empezó a como que, a ver, empieza a guardar para comprar Sí. pues, armas. Y aparte, no nos va a alcanzar. fíjate que no, ni tanto por las armas. No. En sí lo empiezan a cambiar porque las señoras empezaron a ser madres y los hijos se parecían a ese cabrón. O sea, entonces sí tuvo mucha descendencia. Ah, no, por supuesto, hijos tuvo. Es Ah, más, no, conocidos son 8. Más Conocidos. todos los desconocidos, claro. Los más famosos, los de más o los menos de como mi Agustín y papá, Josefa, güey. ¿no? Sí, Te voy a decir. sí, no, adelante. Más o menos como mi papá. güey. Agustín Sí. y Josefa Quintana fueron los Sí, más pero conocidos. eran sacerdotes y pues lógicamente que no les podían dar su apellido, eran Dicen que los sacerdotes son los únicos que les dicen sobrinos a sus hijos. Exactamente. O sea, Me sí. saludas a tu mujer y a mis hijos. No, de mis sobrinos. A mis sobrinos. Bueno, Sí. Pero fíjense Ah, que caray. antes. Sí. Y no, se está no. dando ese proceso, pero Ay, hay algo que es bien interesante. No, güey, se nos Antes, queda. antes de empezar con toda esta idea de Hidalgo, del personaje, del hombre de carne y hueso, es lo que la historia nos ha contado. Cuando te mandaban en la primaria, en la secundaria, cuando los mandaban, A ti, porque que estabas solo. te decían, ve y para la tarea cómprate una lámina de Hidalgo. A ver, lo mandaban a él porque estaba pelón. Yo pensé que cuando ibas a decir que cuando representaron a Miguel Hidalgo dije, Iván. Sí. O sí. No sé. No, no creo. Pero ese Miguel Hidalgo que conocemos no es él. No, pues no. No es él. La imagen. La imagen no como es tal, la él. imagen Somos el único país en la faz de la tierra que tenemos un padre de la patria que no es él. Falso. Falso. Pero aparte, ¿no viste el último? escuchado eso. El último, que por cierto tiene que ver mucho con el póster que pusimos para esta. Ah, bueno. Es Nicolas Cage, güey, ¿no? El verdadero. Sí, ya es Nicolas Cage. El verdadero Hidalgo fue el que pusimos en el póster de Ciencia Borracha. Sí. Y se parece a ¿Y Nicolás quieres saber Cage. de dónde salió la imagen de Hidalgo? Ay, yo sí sabía. Yo había La escuchado pintó eso. alguien, ¿no? A ver, A ver, espérense, sí, o sea, el que sabe soy yo, tú fíjate. No. No, y sí tienes razón, la pintó alguien. Pero ¿saben dónde surgió la imagen No. de Hidalgo que hoy conocemos? La que está así. El del peloncito. Es que bueno, hubo O la muchos. imagen La imagen que física. física que hoy conocemos. La idea de Hidalgo. La idea del Hidalgo. ¿Saben de dónde surgió? Del que chingue su madre. Maximiliano. Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo cuando llega quiere crear una identidad, pero no sabe, o sea, Hidalgo tenía 40 y tantos años muerto, Porque- no había un retrato. no porque había una Maximiliano figura. le urgía- Claro, le urgía generar una identidad Para gobernar. Entonces agarra y dice, oigan, ¿y cómo era Hidalgo? No, pues no sé. Porque nadie estuvo lo prohibido, vio. ¿no? Claro, por mucho tiempo, nadie sabe, no hay retratos. Solamente existe algo muy cercano a Hidalgo, una estatuilla de 45 centímetros que estuvo perdida por muchos museos, que hoy está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que esa la diseñó, si no me acuerdo, se llama Linati, él la diseña. Es la única estatuilla y nada que ver con lo que hoy conocemos. Un tipo con una nariz ganchuda, gordito, O sea, de pingüino, pelo, moreno, o sea, mestizo totalmente. Sí tenía pelo. Claro, sí tenía pelo. No era calvo. No era calvo. Y es lo único que más o menos medio conocemos. ¿Quién es ese cabrón? Entonces, Pero- ¿dónde surge la idea? En esta estatua tiene un sombrero, ¿no? Sí, tenía un sombrero jarano, con una pluma, etcétera. Esa es esa estatua. ¿Dónde surge la idea? Sí, algo bien. Maximiliano.
queriendo generar una identidad nacional. Y agarra y pregunta, y a todo el mundo le dice, oigan, Hidalgo, ¿y cómo era, no? Pues hay que recobrar esa identidad para que nos sirva para gobernar y todo. Y le decían, no, señor, estuvo Pues es que estuvo no, prohibido es que durante no muchos estuvo años". prohibido, yo no lo conocí, no tengo idea. Y agarra y más o menos le dieron rasgos muy parecidos de una persona, pero nada que ver. Y agarra y cuenta la historia de que pudo haber sido el botánico que venía con él y le dice, compadre, vas a ser Hidalgo, que te pinten, cabrón. No. Y que lo pintan. A un austriaco lo pintan, que, O sea, nuestro que era su padre- médico, sí, que era su médico, y le dicen, órale, güey, que O te sea, pinten, no la- vas a ser Hidalgo. Entonces la imagen de la patria, del padre de la patria que tenemos. Ese era el botánico de Maximiliano. Hidalgo. Era un güey Maximiliano. austriaco que... Que ni siquiera era de aquí. ¿Cuántos años después? Casi 40 y tantos años después. Ujú. Pero estuvo prohibido hablar de Hidalgo incluso. Sí, pues es más, la cabeza de Hidalgo no se sabe dónde está. No mames. Porque se las cortaron. Acuérdense sí, que sí. en la Abajo lóndiga de- de Granaditas. A ver. La historia oficial dice que cuando los fusilan Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Sí. Mariano Jiménez. fusilan primero a Allende, Jiménez y Aldama, Ajá. y después fusilan a Hidalgo. Hidalgo lo fusilan en Chihuahua. En Ajá. Chihuahua lo Bueno, fusilan en pero Chihuahua. a los cuatro los fusilan y la historia oficial Sí. dice... A ver, que- tú platícame la historia oficial y Ok, yo te digo. Ok. La historia oficial dice que los habían... Me valió madres. Los iban disparando, se los iban matando y les cortaban la cabeza, Sí. la mandaban poner en unas jaulas Ajá. y las pusieron en En las la lóndiga de 4 Granaditas. esquinas de la lóndiga de Granaditas. Sí. Es más, ahí Bueno, están están sus las nombres jaulas grabados. todavía. ¿Y están las jaulas todavía? No, las quitaron, No, ya ya las no. quitaron, no, ya las quitaron. Yo me En acuerdo sí, de cuando eso. bajan las jaulas, pero espérame, todavía no vamos para allá. No, entonces, ya estamos. bueno, cuando, Ya mataron a todos. no, todavía no los matamos. Ah, yo fusilé a Hidalgo, güey. Ok, está Así bien. es cierto, tú eres de los que fusilaron a Hidalgo. Y ahorita les voy a contar la trágica muerte del pobre hombre. Entonces, imagínate ese Hidalgo que está y agarra y se levanta en armas. Pero la historia oficial es tan romántica como lo decías, que a veces es cuando no sabes si llorar o Hasta el dolor de reírte. estómago se me quitó, cabrón. Si llorar o reírte porque llega una situación, por ejemplo, Hidalgo, cuando dicen, es que Hidalgo se levanta en armas en su casa, incita a toda la gente que bajara de las rancherías desde el balcón, les grita, señores, las cartas están echadas, vamos a coger gachupines. Esa es la frase que dice, ¿sale? Que es la única que te puedo confirmar que sí dijo, Que en ese todo texto, lo demás no. Pero sí le dijo así. Sí, textual, claro. ¿vamos a coger Sí, gachupines? ¿qué Sí. significa? Ah, de Vamos a coger de- agarrarlo, sí, ah, claro. Como cuando te coge el toro. Sí, Ay, No, ándale. al torero, todavía Sí, sigue diciendo. lo coge lo el toro. coge el toro. Sí, pues es un O sea, le metió el un toro modismo al español. Por todos Entonces, agarra y dice, desde el balcón le dijo a la gente. El problema es, aquí era lo que te decían en el audio. O sea, todos los que no conocen la casa de Hidalgo y que no han ido a Dolores, se tragan ese cuento. El problema es que vas a su casa y te encuentras y empiezas a voltar y ¿cuál pinche balcón? No hay un balcón. No hay un balcón. ¿Sale? No existe. Oye, Lo pero único no que hay fue- es una jardinera. Pero no fue en la No, fue en su iglesia. casa, no, primero fue en su casa y después de ahí se va a la iglesia. Pues a lo mejor se subió en un banquito, ¿no? No, pues es que hay una jardinera afuera. Oye, ¿y si se subió al techo? Blanco ahí. No, porque se caen. De rodillas. Así. Entonces, sí, Los de de- rodillas. Entonces imagínense Oye, ese de contexto. perlas y todo. O sea, no existe el balcón. Y ahora dice, se juntó la muchedumbre afuera de la casa de Hidalgo. ¿Cuál? Eran 48 personas. Pero fue afuera de la parroquia. después. No, pero ya después. Espérate, Pero primero todavía dice no que en la llega ahí. casa empiezan a llegar y que hay una muchedumbre que lo sigue hacia el atrio, hacia la iglesia. ¿Y cuál? Eran A 48 ver, nada en la más. primaria a mí me Ay, a dijeron mí también. que él tocó la campana de Dolores No, en no, la espera, parroquia. es que todavía no llega ahí. Es que todavía no llego allá. Pero que no, o sea, que no llegó gente de ningún lado. La Ah, gente no se juntó sé. cuando él tocó la No, campana para misa. no, y la no. gente que iba a misa, de repente ya no tuvo misa, tuvo independencia. No, porque él los lleva desde su casa. Ok, El ok. primer recorrido de la independencia. Es más, una noche anterior él tuvo juego de canasta. Pidió 200 pesos prestados. Para saber dónde estaba. Pidió 200 pesos prestados para el juego. Y al otro día empieza con toda la cosa que los 200 nunca pagó. Y bien crudo. Nunca pagó. Che, vato. Sale, no, porque no tomaba, no pagó los 200 pesos. Pero desde ahí empieza el movimiento. Es más, si vas a la casa de Hidalgo, está la placa con los nombres De de los todas las 46. personas que estuvieron ahí. Son 46, 48, no recuerdo bien. Ok. Ahí están los nombres. O sea, es que les digo, o sea, la historia está, no sé, hay que ir a tocarla. Entonces, ese es el punto. Entonces sale hacia el atrio en la madrugada
Y si toca la campana y empiezan a llegar toda la gente, pero ya está todo, los que lo seguían ya estaban ahí con palas, picos, con trinches y con todo. Era lo que te iba a preguntar, o sea, realmente él toca la campana, yo no sé, eso es lo que yo creo que pudo haber pasado, tú me dices sí. En ese entonces me imagino que también la gente, o sea, las campanas es un llamado a misa. Claro, ¿no? sí. Entonces como que dijo, pues ¿cómo les hablo? Pues a ver. Sí, claro, por Ding, supuesto. ding, ding, Aparte y era ya- domingo, y en la banda mañana. empieza a salir como que, ¿qué hubo? ¿Qué Oye, pero pedo? ¿Qué aparte- pedo? ¿Por qué ahorita misa Sí. de madrugada? ¿Qué Sí, onda? porque O sea, sí pero toca no- la campana como a las 5:30 y tantos de la mañana, o sea, ni siquiera la primera llamada a misa era a las 6. Entonces no llega toda la banda con pico y pala. No. Llegan como que a ver. A ver qué estaba pasando. ¿Y entonces el ejército de dónde salió? ¿De ahí? Es que en primera tenemos que definir, No, el ejército. No hay un ejército. Creo que Allende tenía todo bien marcado. Todavía para- estaban en Querétaro. Por eso, pero Allende tenía todo bien preparado Sí. para poder hacerlo con un ejército chingón, Sí. con pistolas de veras, con las mismas fuscas. Con el propio ejército que traía Ajá. Aldama y Allende. Allende. Porque en sí, los que junta Hidalgo, pues son arrieros, campesinos, Aldama era- indígenas, Aldama era con como el- piedras, palos. Aldama era el Robin de Allende, ¿no? Sí, en sí, por eso te digo, o sea, Le el jalaba la detalle, mano. el detalle es que la situación es, Hidalgo no es el padre de la patria al inicio. Per se. En sí, cuando toca la campana y ve todo el desmadre que está armando, es cuando él se nombra, o lo nombran, el capitán del movimiento, pero los que venían al frente era Allende y Aldama, militares, que en sí por eso después ellos se sintieron y hubo un momento en que lo abandonan. Ok, pregunta Ajá. de público de Víctor Salas y que sea como un paréntesis, yo creo porque todavía no vamos a llegar, o sea, ya no estamos yendo más por acá, pero dice, Sí. bueno, dice a todos, entonces, el ritual del grito que hacen los presidentes, ¿en qué está basado? Pues en la historia oficial nada más. Nada más. Sí. Como tal. Sí. Y Y ese grito viene, el primero que lo hace va a ser Nicolás Bravo, que es Ok. el primero, ya con un México independiente. ¿No fue Rayón? No, fue con, El primero que el hizo primero el- con ellos, sí. Y el que lo modifica va a ser Porfirio Díaz. Por eso es que cambiaron hasta la fecha, Sí, porque era su claro, es cumpleaños. cumpleaños. Claro, y El dice, 16 chingue de su madre, mi septiembre, cumpleaños, y fiesta nacional. Claro. Y pregunta, y ahorita me imagino que vas a contestar eso porque vamos ya al grito como tal, pero yo quiero que me contestes a mí el por qué chingados dijo viva el rey Felipe XIV, no sé, Fernando VII. Fernando VII que estaba Porque en- realmente a Fernando VII sí lo querían. Era el rey de Aquí. España. Era el rey de España. Pero lo quería. Lo quería, o sea, quería, lo No, querían. la gente- Cuando lo toman preso, la gente lo quería y dicen, pues vente a México. Creo que el asunto de un rey, el asunto de un rey era muy cañón, ¿no? Era una figura muy cañona, Sí. donde hasta la Nueva España, hasta pie, tenía idea de quién era el rey, y que Sí. el rey era, y quería al rey. Claro. O sea, era un reino. La Nueva Sí, es España. una monarquía como tal. Y aparte Fernando Para ese tiempo, VII sí. no es un rey malo dentro del concepto español, o sea, es un cuate que sí, aparte imagínate, es mi rey, A es su mi papá- rey. A su papá no le fue muy bien. No, pero a él sí. Es y bien. es mi rey. Mi Y rey lo como- toman preso como los Luis Miguel, franceses. ¿no? Y lo toman. Y lo Ah, toman no, sí. Entonces está encarcelado. Y los españoles, pues prácticamente, sí, pues España, que es lo que siente, o sea, no tenemos esa figura paterna, porque hay que decirlo, o sea, todos los emperadores y todos los reyes, esa maldita necesidad de convertirse en mis súbditos, mis hijos, o sea, ese paternalismo que tenían, se lo transmitían a la gente. Claro. Y la gente, a Hidalgo realmente le convenía decir... Primero viva- los pobres. No, bueno, a Hidalgo le convenía decir viva Fernando VII, Sí. porque era una figura muy popular. Y porque aparte, como que siento que era de. A ver, sí va a haber bronca, pero no contigo, ¿eh? Ah, sí, sí, o sea, la bronca no es contigo. Ajá. Sí. Y... Es a tu nombre, Es a tu, sí, es más, claro, es a tu nombre. Claro. Porque ahorita no estás ahí, estás preso y la madre, Ujú. y a tu nombre vamos a hacer esto, y estos cabrones están haciendo mal. Claro. Ok. Entonces, llega toda la bandera ahí y dice: Este güey, viva la Virgen de Guadalupe. Oye, ¿y sí es cierto que agarra a la Virgen de Guadalupe? Sí, Ah, pero ojo, cuando llega y toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, esa figura que nos enseñan de que es un pedestal bien bonito y hasta con adornitos, no es cierto. O sea, la bajaron de un cuadro y manda a unos que busquen unos palos, le hacen una cruz, la pegan y chinga su madre, vámonos.
el estandarte. Sí, pues lo Sí. que había a la mano, pues. Claro, lo que había. Sí, no, a ver, señoras, pónganle adornitos. No, ni más. madre. O sea, Por no. la misma idea, agarran entonces a la Virgen de Guadalupe. Claro, no, la idea de agarrar a la Virgen de Guadalupe no fue menso. Era para manipular. Era manipulación, por supuesto. ¿Cómo la Rosa de Guadalupe? Claro, manipular a la gente que me sigan, porque estamos luchando en nombre de Dios, en nombre de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién se resiste ante eso con esa idea metida del catolicismo? Pero Hidalgo sí era una persona profundamente religiosa, ¿no? Sí, O sea, Hidalgo, podríamos decir que era viejero, jugador, pero era una persona profundamente religiosa Le sí. entraba. que nunca practicó la liturgia mientras estuvo en la guerra. Ah, era la que Sí, se me iba a no. preguntar también eso. sí, claro. O sea, yo me imagino que en ese preciso momento es cuando deja de ser como tal un Sacerdote y se convierte pues prácticamente En un guerrillero. en un jefe militar, claro. Pero deja la liturgia. Sí. O sea, nunca No, practica nunca la liturgia, practicó más. Ok. Oye, pero entonces, hay un rumor de que la independencia se puede acabar mucho antes, ¿no? Híjole, sí. Ah, no, esa, eso es solo- esa es la pregunta. La pregunta que todos los Idiota. historiadores nos hacemos. Porque cuando Hidalgo empieza su recorrido, porque ojo, Hidalgo no es menso. Los ejércitos no los lleva por las ciudades principales, se va puebleando. ¿Dónde puede chingar Donde- todo? No, aparte de eso, Donde recluta donde va reclutando gente, abriendo cárceles y, huevo. y donde les dice, hijo, sal de la cárcel porque la ley española no es nuestra ley, hoy ya eres libre. Pero te estoy diciendo, ¿Y ¿y qué qué preso- pelear con nosotros? ¿Y qué preso va a para decir? que te vaya- ¿Qué preso va a decir? Ay, no, güey, sí me quedo aquí porque... Sí, luego la- claro. Ay, Pues se güey, vaciaban las cárceles. Sí, no, me voy a morir. Se vaciaban las cárceles, Ah, por no, te supuesto. mueres más en la cárcel por las cárceles que estaban en No, ese tiempo. y en la morías, cárcel güey. sí te morías, güey. En la cárcel sí te morías. Sí. Qué pinches aguados. Bueno, entonces Qué chillones. empieza a buscar a los alrededores. Sí, va recorriendo los alrededores y aquí en San Luis tenía su casa de descanso ahí por Gogorrón, por si no lo sabían. Ok. Hay una hacienda que era la casa de descanso de Félix María Calleja, Ajá. que después se convertiría en el virrey, pero en ese momento era el capitán general de los ejércitos españoles. ¿Sale? Entonces, él está aquí en San Luis, lo que está haciendo Hidalgo es darle la vuelta, le avisan que está. ¿Sabía Hidalgo que No. estaba Calleja ahí? Porque eran no fueron amigos, sabían. ¿no? Es que, ¿cómo te podré decir? Fueron amigos. Fueron amigos y enemigos al mismo tiempo. ajá. Es más, uno de los que odia a Hidalgo. Calleja es el ex Luthor de Hidalgo. Sí. Ajá. Ajá. Es como, Y uno- como Magneto y Xavier. Ajá, algo así. ándale, Como sí. Batman y el Guasón. Ándale. Ajá. Y uno de los que odia No, más bien como Magneto y a Xavier. Hidalgo, son amigos, pero- después va a ser el que va a terminar la independencia, que va a ser Agustín de Iturbide. Es más, eran familia, ¿Quién y quién? Iturbide y Hidalgo. No O mames. sea, eran de la región. Y aparte eran familia. ¿Qué eran? Pues Hidalgo era, si no estoy mal, era tío segundo de Iturbide. Ujú. No manches. Sí, venían de un conquistador que se esperaba Villaseñor y pues prácticamente eran la familia. Ujú, eran familia. ¿Y por qué se va en contra de Hidalgo? Porque en el proceso del levantamiento armado, En Guanajuato. No le invitó. todas las tropas empezaron a saquear las haciendas y saquearon la del papá de Iturbide. Y entonces Iturbide se encabrona y dice, esto no es, yo estoy a favor de la independencia, pero esto no es como se debe de ¿Y hacer. Calleja por qué se encabrona tanto? Se enoja en el sentido de que lo anda buscando Hidalgo para ponerle un estate quieto y no lo encuentra, y no lo encuentra, y no lo encuentra, y es muy difícil. Y aparte, Calleja, pues trae la bota del emperador en la yugular de que te mandé a que lo agarraras. Ah, sí, porque Calleja era Claro. uno de los jefes militares. Era de los cabrones, más importantes. De los realistas. Claro. Entonces, imagínate que le dijeron, ¿cómo que todavía no lo encuentras, pedazo de idiota? Si tú estabas ahí junto y te pasó Sí. 3 veces por los lados y ni siquiera lo viste. Era como la Pantera Rosa y como... Desaparecía, o sea. Como el inspector. No, como con la pantera rosa y el señor blanco. Sí, el que le pintaba de El rosa. señorcito blanco, ajá, Hidalgo le pasaba por un lado y el otro pasaba y... Y entonces se está dando esa situación y Hidalgo sale hacia la Ciudad de México, porque pues, el punto es tomar la Ciudad de México, pero llega. Perdón, tiempo. Ya ahí se podría hablar de que la Ciudad de México como tal ya era capital. Ya era la esta capital de la Nueva situación. España. Y ahí estaba el Claro, Palacio era la de capital, Rey. era Ya la estaba capital todo ese siempre, pedo, o bueno, sea, sí. y no se llamaba Ciudad de México, me imagino. No era la Ciudad de México, era la capital de la Nueva España nada más. Así como Así tal, como a tal. secas. Entonces, sí, pues México no existe todavía. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa Pues, con sí, esto? ¿Cómo le decían? ¿No España? ¿Capital? ¿No Es la España? capital de la Nueva España. ¿O la ciudad de la capital? ¿O No, es que. ¿Cómo le decían?
No, era la capital de la Nueva España, porque la parte de Perú y todo eso tenía otro nombre, o sea, los diferenciaban así. Sí, no, o sea, pero el virreinato, pues. Claro, sí, era el virreinato aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hidalgo se empieza a ir, y empieza a juntar mucha gente. Es más, junta un ejército de casi 55,000 hombres. ¿Sale? Pero el problema no es la cantidad, sino la calidad de hombres que llevas. O sea, a ver, de 46 ¿Mandé? a 50,000. O sea, ¿De 46 que se juntaron afuera de su casa? Sí, de 46 a 55,000. 1100 veces más. O sea, digo, mérito tenía el señor, ¿no? Sí, Vamos a sí. saber. Y fíjate, mira, acá nos está preguntando Joe Valderas, dice, no se salten la toma de Guanajuato y el inexistente Pípila. Pues mi querido Joe, te voy a romper la burbuja histórica, porque el Pípila sí existió. Mamá. Sí existió. Pues no que no, Sí que lo habían existió. inventado. No, sí existió. El detalle es que no fue uno, fueron varios. Es O más, sea, la estrategia del Pipil, o sea, no era una persona, era una no, estrategia. eran varios. Era una estrategia. Sí, era una estrategia el- para abrir. Imagínate el comando Pípila. las paredes, el gruesor de las paredes de la Lóndiga de Sí, Granaditas. pues ya decía yo, güey, que un güey. O sea, son unos muros gruesos. Sí, sí, sí. A piedras y a palos esa madre no la Y tiras. atravesarlo, pues ni siquiera. ¿Sale? Y los pocos españoles que estaban arriba en la Lóndiga disparándole al ejército de Hidalgo. Pero el sitio de la Lóndiga duró mucho tiempo. No, y aparte de Hidalgo, yo creo que, fíjate, que y ahorita que yo puso esa parte, es muy interesante tocarlo. Gracias, Valderas, Porque muchas gracias. el punto de la toma de la Lóndiga de Granaditas va a ser crucial para la toma de decisión que Hidalgo tiene para no entrar a la Ciudad de México. A ver. A ver. Ahí ¿Cómo va. estuvo? Ajá. ¿Por qué? Porque Hidalgo tiene un ejército. Sí, está bien, vamos a luchar y esto. 55 Pero el ya. problema es que no tiene un control del ejército. Pues No tienen control, cada quien hace lo que se le dé su pinche saqueaban gana. todo. Saqueaban todo, mataban. Y la Lóndiga de Granaditas, cuando ven que viene el ejército de Hidalgo, todos los españoles se meten a la Lóndiga. Que la Lóndiga había granos, semillas. Porque lo que iban a matar Sí, eran era españoles, aparte. claro. Entonces llegan a la Lóndiga y ¿qué es lo que hacen? Como no puedes tirar ese muro, no puedes tirar a la Lóndiga a pedradas y con ondas y palos, no lo puedes hacer. Pícale nada más el botoncito, no, de allá de la pila, a ver si agarra. Al ladito, al lado trae, ahí está el botón. Si no, ahorita lo traemos. Pero de todos modos creo que se ve bien. Entonces, hay una situación bien interesante en la Lóndiga. La Lóndiga es una chingaderota, o sea, no la tiras, ni menos a piedra. Un refugio como tal. Claro, y los españoles se meten ahí. El ejército de Hidalgo, al momento en que llega, masacra a todos los españoles que están adentro. A la hora que entran a la Lóndiga. Cuando toman la Lóndiga de Granada, Les vale madre, los sí, masacran. Después de que entonces sí hubo 2, 3, 4, 7 mil, no sé, güeyes que se Se pusieron metieron, piedra. sí, claro. No, Y a fueron. quemar, hasta ahorita los únicos que se han encontrado y que están documentados son como 4. O sea, un comando Pípila. Se pusieron la piedra para ponerle brea a las puertas de la Lóndiga, que eran de madera, para poderlas quemar y meterse. Tanto que por eso los que están en Guanajuato y cuando van a la Lóndiga hay una estatua de Hidalgo que está señalando la puerta. Para que ahí, güey. Ahí, cabrón, métanse. Exactamente. Y tenemos idea, ay, es que no mames, voy a hacer preguntas bien raras. No, pero échala. tenemos idea de cómo eran esas piedras. No, O sea, digo, porque las no representan- creo que hayan sido unas losotas como las pintan. Ajá, como las y pintan. eso no, porque al final de Entonces, cuentas desde arriba te están disparando. Cargas Entonces, un bulto de cemento Sí, de sí, 50 sí, kilos, yo- no puedes. es más, yo hasta creo que haya sido saco de piedra. madera. Un saco de piedra. Sí, algo ¿no? por O el sea, estilo, sí, no sé, Algo algo. que si eran balas, un buen portón de madera que aunque también era muy Sí, pesado, claro. aguantaba los balazos. Porque pues, era madera grosota, ¿no? O sea, Pero ¿cuáles balazos, güey? El ejército de Hidalgo ni siquiera lleva armas. No, Además traían armas Allende y el sí, arma eran los que traían que en pistola. vez de cargar una piedra, Ah, sí. pudieron haber cargado una puerta. O sea, Sí, una madera, algo, no El sé. ejército de Hidalgo era como los que saquean Coppel, güey, como quien dice. Ándale. O sea, grupos de choque, güey. grupos que saquean Coppel. Sí. ¿Ya has visto cómo se meten todos? Sí, y sí. salen con las cosas así de risa. Ándale, así, algo así. Entonces, o sea, la Así figura como del no debería hacerlo, pero En vez de sacar así su saco de piedras, lo que son sus pantallas, güey. así. Sí, ándale, algo así cuando andan saqueando tiendas. Cuesta 300, ¿no? Algo por el estilo. Entonces,
o sea, esa cuestión de que siempre lo han tratado de refutar, de que el pípila no existió. No, sí hay, y sí hay Los documentos. que no existieron fueron los niños seres. O sea, sí, pero eso es otra bueno, historia. entonces el que no existió fue un solo pípila que hasta No, nombre, no fue le, uno. que hasta Sí. nombre le tienen, ¿no? Sí, José, ¿qué se llama? José Mellado, no sé qué, sí. Como que yo le dé que era Juan, no sé qué bolas. No, por eso te digo, son varios, son como 3 o 4. Mellado. Ya. Sí, entonces, eso es lo que pasa. Tanto que, por ejemplo, si vas a Guanajuato y ves la estatua de la Alhóndiga, del Pípila, no sé si has leído la placa que dice ahí. Honestamente, O sea, y no dice, la leí. y la placa que fue puesta durante el periodo cardenista, donde dice todavía hay más alhóndigas que quemar. O sea, imagínate, cabrón, o sea, el pinche concepto, o sea, está cabrón. Hay más combis que esa. Que saquear. Sí, entonces, Hay más electras que y bueno, ya pasaron Guanajuato y No los saquean, invitamos a ver. masacran No saquen, por hombres, favor. mujeres, niños españoles. Es malo. Hidalgo no está de acuerdo con eso. O sea, Hidalgo dentro de su lógica no está de acuerdo A con ver, eso. Hidalgo no está de acuerdo con eso. Pero ¿qué hay de cierto en que dicen que se volvió bien carnicero? Que ya le gustaba, o sea, que ya el pasar a gente por las armas, porque hasta cuando le... O sea, que andaba con una pistola por todos lados. y que traía su fusca en la mano. Es más, Hidalgo, la única arma que trajo en la mano fue la Biblia y su rosario. Ay, Los que no sí mames. traían las armas Neta. era Allende y Aldama. Él nunca portó Pero y él, un arma. pero y, por ejemplo, Y no puede ir en contra de su propia ideología. pero y el Como cuate este que religioso. se llevó que era un matador o no se lo llevó. ¿Cómo? Un torero, ¿cómo se llama? El marroquín. No. Un personaje que era el que pasaba, de hecho... En una de las últimas películas sacan que se llevó bueno, a- y de hecho en la película lo sacan, pero está en los relatos creo que es de Lucas Alamán, Sí. donde sale el que dice que el marroquín era Un un tipo que matador. traía, que era un matador de toros, Sí. y que le dio por atravesar gente. Sí, O sea, pero los él no, españoles- pero algo no lo hacía. Es más, por ejemplo, hay una parte. O sea, traía su Sí. guarro, haz de Sí, cuenta. claro, sí, o sea, Pero él no lo hacía. Porque le preguntaron cuando lo enjuiciaron, le dijeron, ¿y por qué los mató sin juicio? Y él dijo, porque no se puede enjuiciar inocentes. Claro. Porque no puede haber juicio para gente inocente, por eso no los enjuician. No los Por eso puedes no me denunciar. los maté. Y No una, me los maté. y una de las anécdotas de la Pero- toma de la Alhóndiga es que, por ejemplo, están los indígenas saqueando y toman prisioneros a varios españoles y a varios soldados españoles que estaban ahí. Los toman prisioneros y llega uno de los capitanes y les dice, a ver, el cura dijo que no asesinatos, que no fueran necesarios. Igual presos. No, y agarra y dice, no, es que no los vamos a asesinar. Les bajaron, los traían con los pantalones y calzones abajo. Dice, entonces, ¿qué les van a hacer? Y dice, no, es que les estamos viendo si traen cola, si tienen el rabo. Porque Hidalgo les dijo esa idea que eran el diablo. O sea, ¿te imaginas ese concepto? O sea, Que les los bajaron los españoles- pantalones, que los españoles eran... La cola de flechita. Sí. Viejo pendejo, en una de esas no se le voltearon los demás y este güey es Sí. un pedero y Sí, ya. pero pues es que traes esa conciencia de que, o sea, tú eres el bien y ellos son el mal. Claro. Claro. O sea que bien cocoguá. Pero por supuesto. No manches. Y por eso te digo que los Uy. tienen con los calzones abajo y les dicen, pues, ¿qué los van a hacer? No, pues es que nada más estamos viendo si traen rabo. Mira, al toques de los tobillos. A ver, Entonces- a ver, Tosa. Sí, esa idea. Imagínate desde esa idea. Del bien y del mal. Güey, qué cabrón Sí. está eso. Pues sí, O sea, por digo, supuesto. creo que si aplicas un poquito el sentido común, tiene total lógica. O sea, y lo pudiste haber deducido incluso. Pero no creí que. Gente que no leía en defensa propia porque no sabían leer. Sí, y les dicen lo Les que dices, sea. ese es el diablo, güey. Ay, güey, pues el diablo tiene cola. Claro. Sí, A ver, hay güey, que güey. buscársela. Hay que buscársela. Claro. Pero eso me suena a un personaje muy conocido. Que todo lo que le mandan de WhatsApp. Sí, a una personita ahí, un insecto que ¿Cómo todo se. friega? De todo lo que le mandan de WhatsApp. Pues sí. Y entonces, imagínate ya con ese concepto. Con alfabeto. Se van, siguen su camino, el destino es la Ciudad de México. El problema es cuando llegan ya para entrar a la Ciudad de México. que ¿Cuánto es la cuánto última. tiempo pasó desde que iniciaron el movimiento hasta que llegaron a la primera vez a Ciudad de México? Como 7 meses. ¿Y qué les Un poquito hicieron? menos, ¿no? Sí, ¿Y qué como les hicieron 5 o a- 4 meses, perdón. ¿Y qué les hicieron a esos españoles? No, Aparte pues, de encuerarlos. No, pero- pues ya no se sabe qué pasó con ellos. Me ¿verdad? imagino que Me sí quiero les imaginar sacaron. que les dieron cuello.
Pero llegan a la famosa, al Monte de las Cruces. A la famosa batalla. La famosa batalla que del gana Monte de las Hidalgo. Cruces. Y ahora aparece otra vez el otro personaje, Callejas, que va de regreso a Ciudad de México. Y ya tenían los 55. Y ellos ya estaban allá. El problema es de que sale el único capitán que estaba en la defensa de la ciudad y lleva 170 soldados españoles. O sea, les dieron una chinga. Pero dicen que fue una victoria pírrica, ¿no? Sí. La de Hidalgo. Sí, porque al final de cuentas, o sea, estás llevando un ejército de 55,000 hombres. A piedras. Contra 100... Pero a piedras y palos. Sí. Pero de Contra todos modos, güeyes quieras armados. o no, güey. o sea, no. A ver, ¿por qué crees que Estados Unidos no se le hace de pedo a China, güey? Matas a uno y salen 17 más. Digo, haciendo un paréntesis histórico, pues la única batalla que ganó Antonio López de Santana, bueno, Antonio López Pérez, que era su nombre real, ¿cuál es la única batalla que gana? Donde no se presentó el otro. No, la batalla del Álamo, tratando de recuperar Texas, llevando un ejército de casi 7,000 soldados, y los que estaban defendiendo el Álamo eran 112. Pues no manches, fue la única batalla que ganó. Y bueno, ya regresando a la independencia, Sí. ¿qué es lo que pasa? Pues sigue. Y la famosa batalla del Monte de las Cruces, donde, pues bueno, pierde Arrasa el Hidalgo. ejército realista y están a unas horas, termina de madrugada, están durmiendo todos a los alrededores. Hidalgo no duerme, se recarga en un árbol y está pensando, se queda viendo la Ciudad de México, mientras mucha gente en la Ciudad de México ya está preparando cuchillos, está preparando todo. No se sabe si para defender O para salir o para a saquear. unirse al ataque de Hidalgo. No se sabe porque nunca pasó. Porque en todas las ciudades donde llegaban se unían. Claro, sí. Entonces no se sabe qué pasó. Pues es que imagínate Llegó cuántos con esta banda, oprimidos. ¿qué onda? ¿Te unes o te Sí. damos cuenta? No, pues nos unimos. No, pero deja eso. Todos los que tenían jodidos, que te estaban limpiando aquí, limpiando allá. Oye, güey, pues vente con nosotros, vamos a saquear todo Claro. eso, güey, vamos a darles mate. Pues, En mi vida he visto tantos costales de maíz juntos para mí solo. O sea, no manches, ¿no? Sí, claro. Y entonces, toda la noche está en vela pensando. Y ya amanece A y mí se se me acerca hace- al Dama y Allende A mí se me hace que se quedó jetón. y les dicen, esperamos orden. Ajá. Esperamos la orden. Generalísimo. Generalísimo, que es Porque era el generalísimo. título de Hidalgo. Claro, Generalísimo. generalísimo. No, esperando general. la orden, generalísimo. Esperamos la orden. No manches. Y Hidalgo dice, esperamos unas horas más. Y ellos pensaban que era esperar a que amaneciera. Porque cuando le hacen esta pregunta es como las 3, 4 de la mañana. Que anda muy metafórico. Ajá, andaba pensando. Y da las 7 de la mañana y se vuelve a acercar a Allende y al Dama y le dice, ¿Qué pedo, güey? ya estamos listos. Y agarra y dice, preparen, levanten tiendas, que nos vamos. Pero ellos piensan que iba a la ciudad y agarra y dice, nos regresamos. Y todo se queda, De hecho, ¿qué pedo? ajá. O sea, porque la orden que da no es tomar la Ciudad de México, sino es regresarse. Oye, pero ¿tú crees realmente con lo que ya tenía, con lo que llevaba en ese momento, si entrar a la Ciudad de México hubiera ganado? Sí, claro. Sí. Y se hubieran ahorrado 11 años de independencia. Sí. ¿Y cuáles son las teorías de...? Perdón, 10 años. ¿Cuáles son las teorías del por qué no se metió? No, es que el problema es que no existe. No existe ni siquiera una teoría No, pues es que cercana. no. O sea, la única teoría medio que por ahí digo, y ni siquiera la puedo tomar como válida, pues es la parte de que de que se dio cuenta de lo que había pasado en la Alhóndiga y dice, eso se va a repetir en la Ciudad de México. Y va a ser una Pero- masacre. pero y ahí- no quiero eso. Pero ahí donde vamos es la sed de sangre que le dio durante un tiempo Hidalgo A todo su ejército. Yo no lo veo Sí. ahí en la entrada de la Ciudad de México. No. O sea, sí veo con que vamos a chingarnos a esos. ¿Sí? Dicen que porque vivía ahí sus parientes. Sí, que pero porque- no. ¿Parientes ahí? Tenía uno que otro pariente por ahí, pero, o sea, imagínate el tomar la ciudad nada más, no tomarla por 2 o 3 parientes, cuando ya hiciste todo el desmadre que Bueno, traías el atrás. el papá de Guerrero, ¿no? Sí, Aparte- claro. Aparte la traías ganada. O sea, no es como que hubieras llegado literalmente A ver hacer qué una masacre. pasaba, ¿no? Sino ya no vas a Puede entrar. ser nada más entras. A ver, cabrones. El pedo se va a poner así. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sangre o O sea, aplacan. O ya. Y ni siquiera estaba Calleja, o sea, ni siquiera estaba, o sea, estaba la ciudad a su merced. Y no será que le dio, o sea, que él creyó que si ganaban él lo iban a coronar y él no quería. No, creo que ni por ahí, no. A Hidalgo le daba mucho por él. Se empezó a crecer, ¿no? Sí. Al grado que se hizo llamar Alteza Serenísima en Guadalajara.
No, ese es O empezó, empezó a aceptar el título Sí, que le dieron pero- en Guadalajara cuando llegó, le pusieron un manto y Ajá. andaba ya de rey, Sí. güey. Sí, antes de. Bueno, y eso fue. Después Ya pasó fue- el puente de Calderón, ya que es fue- donde se los chingan. Ajá, ya fue- Aparte, la teoría que estás abordando tú, y esto ya es más en plan borrachera, no tanto historia. Digo, se me hace como muy pendejo, la neta, de decir, no me voy a chingar a estos 180, pon tú que estaban, No, pero es que voy era a toda la continuar ciudad. esta guerra 10 años. Es que O sea, ya- Pues por es que por no, hacer él una no se lo- masacre- nunca se lo imaginó. Él no sabía que iba a Él no se lo ser. imaginó. Es que lo sabes, pero no tiene ningún sentido. Pero- No tiene sentido, ¿Cuándo? pero en ese momento ponte a pensar. Es que ese es el problema, o sea, Es que si bueno, supiéramos lo estaba que Hidalgo pasando. estaba pensando ¿Y qué estaba pasando en y ese qué estaba momento? pasando, sería diferente. Porque, o sea, creo que cualquier persona teniendo un ejército de 55,000 hombres, tomar una ciudad, que ya es lo único que te falta, y con eso lograr la independencia, que es por lo que has venido luchando, No haces. pues dices, pues, ¿qué te pasó? Pero bueno, podemos tomar en contexto de qué tan grande era la ciudad, la capital, Grandísima. con respecto a Guanajuato. No, o sea, como 7, 8 veces más. Entonces, si a Hidalgo le pesó lo que hicieron Sí. en Guanajuato, Por eso fue que pues si eran 7, 8 veces más de población, No, pero tu resistencia estaba dentro. Sí. pero O es que sea, de tu todos resistencia modos, afuera no pero, había gente. pero también en la capital vivía mucho. Pues toda la alta alcurnia de la ciudad. Pero ¿cuánta gente vivía en México comparado con la gente que traías ahí de raza con palas y picos? No, pues estamos hablando de que en la Ciudad de México aproximadamente vivían unos 140,000 personas. Pero Contra ninguna 55,000 sabía. bien emperrados, incluyendo mujeres y niños allá. Claro. Sale. O sea, no eran rival, pues. No. ¿Y no podría haber no. sido que hubieran existido hijos de Hidalgo en la No, no, todos Güey, estaban en Yo Guanajuato. creo que viene un güey del futuro, cabrón, y le dijo, no lo hagas, güey, porque queremos más guerras, si no, no vas a... Sí, Ay, te estás o sea, contando. y esa noche Te estás nos contando pudo con alguien. ahorrar 10 años 10 años. de un proceso de una masacre. De mucha sangre y De mucha sangre. de mucho dolor de mucha gente. Bueno, pero también velo por el lado amable. Hoy el grito duraría 2 minutos. ya no dieron Ya Vicario, no Moreno. hay Morelos, Morelos. Allende, Aldama, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, No, Rayón. Ahorita dura como 27. No, y aparte la que dice, voy a dar el grito. ¡Ih! Pues no. No, esa no cuenta. Entonces imagínate, se regresa y va rumbo a Guadalajara. Ni siquiera llega a Guanajuato ni a Michoacán. Va hacia, bueno, que era Valladolid en ese entonces, llega a Guadalajara. Y en Guadalajara es donde les dan en la madre. O sea, ya de regreso. Ya los están esperando. Calleja se los encuentra, vienen 2 ejércitos realistas, se los topan y los destrozan. Y el detalle es que ahí fue cuando lo toman preso. Lo toman preso a Hidalgo, lo toman preso y el primer punto es, ¿y qué vamos a hacer con él? Porque no es sacerdote, o sea, lo va a enjuiciar la iglesia. ¿Puedes matar a un sacerdote? Te voy para allá. ¿Lo va a enjuiciar la iglesia o lo vamos a enjuiciar como civil? ¡Virta! Entonces ahí es donde empieza ese conflicto primero, por eso se lo llevan empieza el recorrido, se lo llevan a Catita de Baján, lo que hoy es Coahuila. Bueno, para de quitarle- Acatita cuando lo agarraron, se lo llevaron a Chihuahua. Sí, y de ahí se lo llevan a Chihuahua. El detalle es que era moverlo hacia lugares donde no hubiera gente que lo pudiera liberar. Se lo llevan al norte. Entonces, pues, claro, A ver, ya cuando llegan a Catita, iba en calidad de preso, pero preso de Allende y Aldama. Y Jiménez. Sí. Es que... Pero ¿por en qué? Puente- imagínate, Iba con Allende y Aldama, ¿por qué sí, no pero preso? iba preso por ellos. Porque en Puente Calderón... ¿Por qué no tomaron Bueno, la- afuera de la Ciudad de México, No. Allende se emputó tanto Sí. que le quitaron el grado de generalísimo. Sí. Y lo... Sí, Y se lo llevaron. sí, claro. completamente de acuerdo. Yo también me hubiera emputado, güey, o sea. Pues sí, yo también. Y se lo llevan preso y lo entregan. Más bien, Berrinche. los bloquean y los toman preso a todos. Por eso es que el único que se llevan a Chihuahua es a Hidalgo. A todos los demás los regresan a Michoacán. En Michoacán un juicio de 2 días. Y se los Y chingan. les pena de muerte, vámonos. Y por eso nada más había 3 cabezas. Estaban Ya. esperando la de Hidalgo. Y a chupar faros, literalmente. Hidalgo llega a Chihuahua, lo encarcelan en Chihuahua, está prácticamente como 8 días encarcelado, pero para eso meten a unos sacerdotes.
Para quitarle la No, investidura. primero para que se confiese. Los dominicos, ¿no? Sí, que son los dominicos, los llevan para que ¿cómo se llama? Se retracte de todo el desmadre que había hecho. Pero Y públicamente. no, en privado, por Privado. eso es lo que te digo, Ok. es donde voy. Porque después los dominicos sacan un libro donde dicen que Hidalgo se retracta y donde pasa, pero pues lógicamente que pues eso hay que tomarlo con toda la duda posible de lo que pasó, La mitad porque duda Hidalgo y la nunca otra se mitad. retracta, Ya. ¿sale? Tanto que está encarcelado, los dominicos asisten unas horas, ellos redactan y mandan donde no, pues sí, se retracta y todo, y hay cierto, no sé qué pasa ahí, pues no se sabe, ni creo que se sepa nunca qué fue lo que pasó, pero no le quitan su investidura de sacerdote hasta 2 días después. Mandan llamar al obispo. Mandan llamar que al no obispo, quería ir. que él no quería El obispo ir, no quería ir. porque él estaba a favor de la independencia y lo obligan a que le quite la investidura de Que sacerdote. le raspan las yemas de Ujú. los dedos y le Sí. para que no pueda hacer sus sacramentos como si Exactamente. poder salir Sí, por ahí. todo un protocolo que se hace. Bueno, es muy, muy simbólico. Ajá, Oye, por eso está 8 días encarcelado. Y el día que lo van a fusilar, bueno, antes de ya entrar a ese paso, ¿qué pasó? Le ponen el collar Ajá, antiinfante, ¿no? sí, le quitan su ropa sacerdotal, él pide que no, que le dejen su investidura, dice, si me van a matar, por lo menos concédanme eso, morir como sacerdote, y agarra y dice, sí, pero ya no lo eres, bueno, pero yo quiero morir así. Y entonces agarra, lo meten, lo encarcelan, y el día que lo van a encarcelar, que lo van a fusilar, en la mañana tiene su último problema con los carceleros, porque agarra y le llevan en la mañana el desayuno, y le llevan un pedazo de pan, y le llevan su leche, su chocolate, leche con chocolate. Pero pues también le dicen, güey, te va a dejar como queso gruyere, eso se te va a salir, güey, al rato. Sí, Bueno, ¿te das de cuenta? Es el último desayuno. Sí, era su última voluntad, Entonces, entonces, unos huevitos rancheros, güey. Y un chocolate. Motuleños. y pide su taza de chocolate y se lo llevan abajo de la mitad. Se levanta O sea, eso puede. y les dice, el hecho de que me vayan a fusilar no significa que me racionen mi leche, Y chocolatito. mi chocolate. Entonces le traen el chocolate completo, Llega Pancho Pantera. Des- desayuna, Ese tiempo es Pancho Pantera. desayuna como a las 5:30 de la mañana, pide que lo dejen rezar, se avienta 2 horas rezando, Ah, me nada, pendejo. se avienta 2 horas rezando. Para ver si alguien llega. Ujú, a las 7:30 de la A mañana ver si lo sudaba lo sangre. sacan de la celda y lo llevan al patio. Para empezar el proceso, fíjense que esta parte y van a entender muchas cosas. Pero le llevaron dulcecitos. No, él traía dulces, pero antes de esto hay un conflicto también ahí para matarlo, porque lo iban a sentar de espalda y él pide que lo sienten de frente. Porque los traidores. Que a los traidores se les ejecutaba la espalda. Dice, yo no soy ningún traidor, yo me muero con mis ideas Y con mi y patria. con mi patria, y déjenme morir de frente. Entonces lo sientan, le vendan los ojos, prepara, pero antes de eso pide un minuto. ¿Farito? No, llega con todos los ¿Por qué no? Tú Digo, hubieras pedido un farito. yo hubiera pedido un porrote así, güey. Todavía no se acaba, güey. Cigarros agarrando los cigarros. A mí hasta que no se me distiende el tiempo, güey. Y que oiga salir la bala y Bueno. lleve 18 minutos así. Sí. No Sí. me matas, güey. No, y espérate, ahí te va la historia de su muerte. Que esta nadie se las cuenta. ¿Esa Salud. qué? Salud. Antes de que lo matemos. Antes de que lo No, maten. pero espérate, porque yo no tengo para Ya brindar. no hay, sácate otra. Antes de que lo matemos. Entonces, bueno, ahorita que llegue. Ahora, dale. Imagínate, lo sacan 7:30 de la mañana, lo preparan, se oyen los tambores, ya está listo. Y el pelotón de fusilamiento son 4 líneas de 4 soldados, o sea, son 16. Y lo tienen, y los rifles de la época, pues no disparaban a más de 5 metros, no daban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo sientan y en la primera línea de fusilamiento lo tiene a 2,5 metros. O sea, de aquí a la cámara. Sí, ponle de cuenta que de aquí a la cámara, 2,5 metros. Sale, lo tiene ahí 2,5 metros. Pero antes de eso, le reparte dulces a todo el pelotón de fusilamiento, pidiéndoles una sola cosa, que después Maximiliano lo haría dándoles monedas de oro. Entonces agarra y le dice, en el corazón.
les pide que le disparen en el corazón. A ver, para espera. que no sufra. O sea, Me perdí. agarra dulces. No, a ver, me perdí Ajá. bien cabrón por estar sirviendo la cheve. A ver, lo sientan de frente. Ajá. Y les dice, le pide un minuto Sí, para... darles dulces a los pelotón de fusilamiento. pelotón que los va a fusilar. Ujú. Y todavía, imagínate el cabrón. ¿Pero qué tiene que ver los 5 metros? Ya, eso es lo que no tengo. Por el rifle que no llega a los rifles de Y esa esos güeyes época. estaban a 2.5. Estaban a 2 metros. No y medio. podían ponerlo más lejos. Más lejos porque no le daban. Entonces dijo, va cámara, A unos los- dulcecitos. les dio unos dulces y todavía les da la bendición a todos. Les hubiera dado veneno a la verga, pues qué. Les dio la bendición. No, pues imagínate la impresión del soldado que le va a disparar a un cura que le acaba de acabar la Espérate, no bendición. me quites mi final. Entonces, ¿qué pasa con eso? Imagínense A mí me algo daría. sentado, ya listo para que fusile, le pide y pone su mano y dice en el corazón. Él dice, Sí. dame aquí, güey. En el Con corazón. seguridad aquí, pues ya. Sí. Entonces, pues ya hay Paros. pelas. Pero te tardas un rato, ¿no? En el corazón. Pues no sé. Y no La podía- verdad nunca me han disparado en el corazón, no Y sé. la instrucción era no pegarle en la cabeza porque Sí. lo que querían era Era que se quitarle cortar la la cabeza. cabeza, claro. Exactamente. Entonces él pide que le disparen en el corazón. A 2 metros y medio A la que le dé línea de a que fusilamiento. le dé la cabeza cambiamos de lugar. Y sale los primera línea. ¡Pah! Le dispara. De los 4 primeros, uno le dio en el estómago. Los otros 4 fallaron el tiro. Pero. Viene la segunda línea y fallan los 4. Pues lógicamente que se estaban cagando de miedo. Estaban haciendo- Dispararle a un sacerdote, Y que los te ibas a ir acababa al de infierno. Y que los acababa de bendecir. Y que los acababa de bendecir. O sea, No, todo pero- ese rollo, Pero imagínate. el del estómago le hizo algo. Sí, pues lógicamente que sí, le dejó el boquete, empezó a desangrarse, viene la segunda línea, Pero fallan todos. Pero te desangras, pero no te mueres, güey. No, Ahí sigues viendo está que- ahí desangrado porque está amarrado, imagínate entonces Entonces duele, cabrón. O sea, no creo que... gritando y todo es del dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la segunda línea de fusilamiento, los 4 fallan. Viene la tercera línea, otros 2 le pegan en el estómago y el cuate se está desangrando y sufriendo. Viene la cuarta línea y fallan. ¿Qué es lo que termina hacer el comandante o el jefe? No, agarra y les dice a 2 del pelotón, mátenlo ya. Le pusieron la boca del cañón en el corazón y le dispararon. ¿En el piso? Güey, Sí. eso no lo sabía, pero ni en drogas. Y así es como mueren. Pero aparte dicen que la misma pólvora se le quedó aquí y le chisporroteó el corazón. Sí. O sea que Hidalgo murió con el corazón. Y así es como muere. Oye, por ahí Miguel Hidalgo. nos pregunta Víctor Salas, ¿y dónde entra el mejor estratega mexicano de todos los tiempos? Morelos. Ah, muy buena pregunta. Pero después, ¿no? Sí, pero ellos se conocen antes. Y también En pregunta- sí, Morelos perdón. fue alumno de Hidalgo. Y también pregunta a José Valderas que cuál es la verdadera historia o la historia real del aviso de la corregidora de Querétaro. Ok. O sea, si puede Ok. responder esas dos. así. ¿Dónde entra Morelos? Morelos, para empezar, hay que entender de que Morelos... ¿Sí estaba aquí- pelón? No, sí tenía pelo. ¿Pero por qué se va a Palecato? Ay, voy. Ah, esa es una muy buena historia y después para que vean mi artículo que voy a publicar en estos días sobre la cuestión de Morelos. ¿Le dolía la chompa? Tenía cefalia. Le dolía Tenía la chompa. cefalia, le daban migrañas muy fuertes y por eso era el famoso ¿Se quita paliacate. con un paliacate? Porque le Y ponían yo hierbas prendiendo unos adentro. porros de... No, Le ponían, no es cierto, mamá, no es cierto. le ponían hierbas las señoras en la cabeza. Y hay que recordar que, pues bueno, Morelos, no nada más aparte de ser criollo, sino también es de origen del negro y de su mamá era esclava africana. Entonces, ese es un punto. Y otra de las cosas, Y era esta la palabra para definirlo, negroide. sí, negroide. Porque era negro parecido a negro. O sea, Ujú. era, Negroide. Era mulata. Era mulato. Ya. Y entonces, La mamá era Morelos es un cuate que no nada más estuvo aquí en México, él sí viajó a Europa, estuvo en Francia. Morelos. Morelos estudió en Estados Unidos y se vino acá. Y cuando llega a México, el rector de la universidad le da clases y se convierte en su alumno preferido y después se vuelven amigos, que fue Hidalgo, maestro de Morelos. Hidalgo era el rector de la universidad, ¿no? Recargo en la pared. ¿Por qué no nos dicen todo eso? Eso. Y ellos eran pues, amigos, le tenía mucho respeto. Y cuando se entera de la muerte de Hidalgo, pues él dice, en honor a mi maestro, pues voy. Y ahí es donde entra él. Y la corregidora, híjole, bueno, la corregidora es un punto muy interesante. Dice, duda, ¿cuál es la historia real del aviso de la corregidora? Pues la corregidora
cuando los van a cachar de que están haciendo todo el movimiento porque el corregidor ya no puede sostener todo lo que estaba pasando, el propio corregidor encarcela a su esposa en su casa. O sea, la encierra. ¿Por qué? Porque si se daban cuenta, pues la iban a matar. Y Y también porque ya le pasó a él. Ya la conoce. Ujú. De que la vieja no se va a estar no se va a estar Sí. en paz. Y O sea, entonces... O sea, sí está traer las bragas bien puestas. Sí, la claro, señora. por supuesto, O sea, por no es supuesto. vamos, lo que quiero decir es, no es otro invento más, No, ni una no. situación de empoderar a la No, mujer ni nada. no, Sí era una una cachón, sí, totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la tiene que encarcelar en su casa porque si no, pues la iban a tomar presa y no nada más se la iban a echar a él, sino también a él por traidor. A huevo, claro. Entonces, pues ella por la ventana empieza a pasar todos los papeles que le empiezan a llevar a Allende y Aldama. Y así es como empieza todo. Oye, Cuando ¿Y los el, cachan. y el taconazo de Pérez? ¿A Pérez? ¿A Ignacio Pérez? Sí, también, sí. Oye, pero Es yo estaba en el Querétaro. Ahí está en Querétaro. Ujú. Estaba en la casa de la corregidora, precisamente. Pero ¿cuánto tiempo hacían de Querétaro a donde estaba Hidalgo? No hacían mucho, bueno, a caballos hacían como, No, se hacían 2 días. sí, más o menos. O sea, pero digo, para la época no era mucho 2 días a caballo. Ajá. No era mucho, no, pues no. Porque ahorita tú agarras tu carro. Hoy en día te horas. subes al microbús y dices, media hora no mames. De Querétaro a San Miguel, por ejemplo, ahorita haces 40 minutos en carro. Pero en el caballo, pues obviamente vas a una velocidad menor. Y el caballo se cansa, entonces tienes que estarlo parando. Y no lo matas. Y luego vas O otra vez. cambiar caballo cada cierto Que no, kilómetros, que no fue el caso de Ignacio Pérez, que fue el que fue a avisar. Ignacio Pérez. se Ignacio llama. Pérez, Ignacio se llamó Pérez. el Nachito. Y era el que llevaba las cartas de la corregidora. Cuando se enteran, en sí, la independencia no estaba programada para el 16 de septiembre. Otra duda. Estaba para diciembre. Sí, esa es otra duda. Y luego la pasaron en octubre, ¿no? No, fue en diciembre cuando los cachorros Por eso. tienen que adelantar. Sí, pero en octubre era cuando iban a empezar ya con todo, ahora sí que abiertamente, el proceso de Y independencia. no iba a ser una, perdón, no iba a ser una cuestión ahí como de usarlo. Es que ya me estoy poniendo hasta conspiranoico, cabrón. Ya al rato yo voy a empezar a decir, despierten idiotas. ¿No era una cuestión de iniciarla precisamente el día de la Virgen? No, la querían empezar antes. Okay. En sí, a finales de noviembre, principios de diciembre era cuando se Pero era en San Juan de los Lagos, ¿no? Donde le iban a Juan de los- abajo Se de la Virgen. adelanta porque los empiezan a cachar. Porque los A cachan. ver, ¿qué onda? Y dicen, ¿es ahora o nunca? Ya ahorita Claro. no va. A ver, Lo que haya. Allende lo tenía ya bien preparadito y todo Sí. el rollo para que militarmente poder salir. Pero como los cachan, Allende quiso ir a avisar, pero Hidalgo le dijo, a ver, en lo que tú vas y avisas, Ya valió barriga. Sí, ya nos agarraron a nosotros. en ese momento. ¿no? Entonces Allende tuvo que cagarse para adentro. Dijo, no, bien, no. Pues bueno. Sí, de ahí es donde Pues, viene la sí o no. frase, las cartas están echadas, vamos a coger a la chupines. Ya. ¿Y cómo los iban a coger? Pues con la gente que Hidalgo tenía. Y Allende no tuvo otro remedio, porque Allende era el prócer que iba ahí enfrente. Sí. No tuvo otro remedio que hacerse a un lado Para Hidalgo tomar. para que Hidalgo tomara el mando. Porque Hidalgo era el que conocía toda la raza. Y que aparte tenía gente, ya había hecho algunas armas, ya tenía cosas con los artesanos, o sea, manejaba muchas cosas. ya. Sí, claro, muchos. Oye, y entonces a Hidalgo cuando le cortan la cabeza, ya regresando a la muerte de Hidalgo, cuando lo cortan, ¿y sí lo llegan a poner en la lóndiga? Sí, claro, ahí estuvo su cabeza. Pero Junto no con las sabemos otras dónde tres. quedó. No se sabe dónde quedó. O sea, es más, sí le pusieron. les voy a dar un dato. Bueno, y la que está, no que se supone que está en la rotonda, A eso voy para allá. porque la sacaron hace Voy poco para allá. y las A pasearon ver, por tiempo, todos lados. espera. Abajo del Ángel de la Independencia se supone que están los restos de todos los héroes de, todos la los Independencia. Sí le mochan la chompa. Sí. En Chihuahua. Sí. Y la mandan a la lóndiga otra vez. ¿Cuánto Sí, tiempo? casi estuvo casi 15 años ahí. Güey, es que si colgada. haces 15 años colgada, Sí. No sé, el cráneo. Sí, claro. ya la Ah, sí, podredumbre ya, sí, ahí. no. se Ya queda. de gusanos y lo que Ya lo que Sí. quieras. Y después de ahí ya no saben qué pasó. No se sabe qué pasó con Ok. la cabeza. Ok, entonces, ¿qué pedo con esto último? Ah, bueno, pues abajo del Ángel de la Independencia, donde todos estos pinches sacrílegos van a festejar la porquería de selección que tenemos cada que le gana a San Vicente. La porquería de pinche. Exactamente, que es una... El que gane de lo que sea, Sí, gane festejar. que es una falta de respeto, pero bueno. Abajo están los restos de todos los héroes de independencia. Ok. Los de la revolución
están en el Monumento a la Revolución. El Monumento a la O sea, Revolución. esa es la rotonda de los hombres ilustres. exacto. ¿no? Ah, el Monumento a la Revolución, el que está aquí en el himno nacional. En México. México. Estaría bien chingón que estuviera ahí, que... No. San Luis fue capital de México, ¿qué? Sí, por 7 meses con Bien. Juárez. Por si no lo sabía. Entonces, Esa es otra historia. esa es otra historia De que muy también vamos a interesante abordar, de Benito Juárez. Debemos de abordar también. Sí, claro. También. Y ahí abajo estaban los restos. El detalle es que en el 2010, en conmemoración, pues lo sacaron. Lo saca el INAH para su restauración y para poderlos exponer, que estuvieron expuestos un año en el Castillo de Chapultepec. Sí, pues los traían, yo me acuerdo Sí, que los en trajeron. urnas, lo sacaron con una ceremonia Y en poca madre. las noticias ahí venían Sí. los restos como en una de esas donde carga gente. Pero, o sea, no se veían los huesos así tal cual. Sí, güey. Yo Sí. eso no lo vi. Sí, Sí, en el ¿dónde? 2010 en el Castillo de Chapultepec estuvieron Ah, un eso año sí, expuestos. ok, güey. Tú podías ir a ver la chompa. Sí. de- Y Como mira la 2 chapa, años que No, ay, que es a lo que voy. A ver, Que güey, casi sí. de todos los que están ahí, los restos no son. ¿Ves? O sea, los agarraron. Pues, de o acá. sea, ahí está la cabeza de Ahí Hidalgo. están los y no, restos Hidalgo de... no se sabe. Ahí están los restos de Maciosare. No, porque era un extraño enemigo. Y el extraño, Se lo güey, llevaron a su Ahora, país. Dijeron, señor, Sí. de aquí. Sí, Y no son entonces. la mayoría no son. O sea, son pues, gente Restos de, ahí. por ejemplo, cuando sacaron los Oye, pero de esa historia no se repite en algún lado. Ah, Con, sí. con una sábana y con. Sí, claro. Y Ya, con bueno, Villa- muchos. Pero con No, Pancho Villa ven. también se repitió, ¿no? Sí, en sí a Pancho Villa le cortaron la cabeza. Hacía Pancho Y la Villa cabeza de también. Pancho Villa, de Pancho La Villa, mano no Se sabe fue a dónde- Estados Unidos. Y Se la- la llevó a Estados Unidos. de- La mano de o sea, Obregón Obregón. sí estuvo ahí. Sí, en sí, en claro, México pero- estaba hasta el monumento a Sí, sí, Obregón, sí. que tuvo la mano muchos La años. pata de Santana. La pata de La Santana. pata de Santana. Que ¿El la- busto de Benito Juárez también? ¿O no? No. ¿El qué? No, pero estamos hablando de las cosas reales. O sea, la mano de Obregón Estaba la estuvo mano. expuesta en Formol Formol, por Sí. tantísimos ¿Es años. ¿En serio? Sí, güey. Ahí estuvo. En sí, es más, está ahí por San Ángel, está el monumento, el Museo de Obregón, y ahí estuvo la mano. A mí me tocó de chico irla a visitar. Sí, puedes ver la mano en Formol, así, flotando, sí. güey. Sí, No mames. la pata Nunca la vi. de Santana Sí, la enterraron con honores. Le hicieron un funeral a la pata de Santana. Sí. No seas mamón. Y Santana ahí llorando por su pata. Sí. O sea, Y se que la cortan, pata él de estaba madera vivo. hoy en día está en el Museo de Antropología e Él Historia. estaba vivo, Sí. le cortan la pata y le hacen funeral a Cuando la pata. él la pierde en la batalla de Jalapa Él manda a hacer el funeral. Y él Sí, manda a hacer el ¿verdad? funeral. con todos los estados de honor, con todos los 15 honores uñas. de estado. 15 uñas Santana. No, también 14 fue- uñas. Ah, no era Porque también le faltaba un dedo. No, Sí. hombre, cabrón, o sea, entonces, así le decían 15 uñas. Sí, pero en Eran rigor 14. eran 14 uñas, Era, porque no le tenía un faltaba un dedo. dedo. Ese también es otro tema que va a estar. Santana interesante. Santana es un caso, güey. Sí, Un caso. un caso. Y a mí se me hace un caso injusto. Pero nada más una pregunta. Sí. ¿Santana era villano o era héroe? Santana le valía madres el país. Santana tocaba bien chingón la guitarra, güey. Ya no estás pegando. O sea, Santana fue 11 veces, es cuando dices, es que Santana fue 11 veces presidente de la República. No mames, pues ¿cuántos años se aventó? Ni 6. El detalle es que él se iba, o sea, y lo iban a buscar. Sí, Estaba en regresaba. la peda y lo regaló. no, se escapaba. Es que hay que poner, ese hay que ponerlo en otro tema y ojalá Sí. tengas oportunidad más adelante, Fernando, porque de verdad, ese es otro tema bien cabrón. El de Juárez es otro bien cabrón. Bueno, todo el proceso de la República restaurada y las intervenciones extranjeras es un tema bien cabrón, ¿eh? Sí. Bien cabrón, y Francia lo supo. La guerra de los Ah, pues, por eso. Y Francia tenía el mejor ejército del mundo, pero lo único que no le dijeron era cómo ponerlo en México. Ajá. Ese fue el pedo. ¿Sabes qué tema se me hace súper fregón? Zaragoza. Ay, no. Bueno, Zaragoza se mira, pasó. O sea, si quieres- me si quieres tengo eso- que poner de pie cuando hablamos de mi general De mi general. Ignacio Eso lo Zaragoza. platicamos ahorita en el after, güey, de los temas que El vamos a billete de platicar. 500 le quedó corto. Pero, Pero te quedado con la puerta súper abierta para volverte a invitar. Sí. Estuve en- porque ya nos aventamos 2 horas. Hoy, otra vez, y qué chido, la neta, y mucha gente estuvo sintonizándonos. Fernando, te quiero dar las gracias antes de que pues ya nos vamos a la chingada, porque ya nos aventamos 2 horas otra vez con invitado, lo cual está perfecto. No creas que te queremos cortar, más bien queremos dejar temas precisamente para que Pendientes, regreses claro. o nosotros regresemos. y que nos pasó como en la independencia. Nos tuvimos que mover de sede pues, para
Para poder transmitir el programa. Y una disculpa a todos ustedes que si nos esperaron a las 9, porque sí hay gente que nos espera, o sea, aunque ustedes no. Sí. Hay gente que sí nos espera a las 9 de la noche y pues bueno, tuvimos que... Pero claro que hizo de las suyas. Hay que sacrificar niños y perros, porque eso es lo que le pedía a ese señor. Niños y perros. Era lo que pedía Tlaloc. Sí, no, claro. Neta. Niños y perros. Pero eso era para que lloviera, güey. Sí, pero pues aquí el pedo es que... ¿Qué quieres? Para que no llueva. Para que no llueva. Espérame tantito, güey, es jueves en la noche, voy llegando. Apenas llevo 3 perros y 2 niños y 2 oxos, güey. Tranquilo. Te falta, por eso no te hace caso. Pero bueno, antes de terminar, Fernando, algo que quieras agregar del tema, como dato final o algo que normalmente cuando tenemos invitados les pedimos que den ellos las conclusiones y nosotros nos callamos. Pues realmente la conclusión es de que la historia no es la que viene en los libros de texto gratuitos. La historia es más allá. La historia es pasional. La historia es algo vivo que tenemos, una parte de la historia de nuestro país. Pero pues yo lo único que les digo es que para poder entender esto y hablarlo con esa pasión hay que leer. Claro. Y vivir la historia, porque los que están en San Luis, los que están en Ciudad de México, a veces salen a la calle y no saben. Y la historia hay que tocarla, la tenemos ahí. Y también invitarte a que nos platiques o que nos comentes dónde va a salir precisamente tu artículo, porque pues me comentas que vas a sacar un artículo y sí, le estás pidiendo que la gente lo lea, entonces... Sí, el artículo posiblemente todavía en veremos, okay, pero yo creo que va a ser uno de los artículos que va a venir para diciembre perfecto, en la revista de Arqueología Mexicana. Entonces, de una vez, te podemos firmar que cuando lo saques, claro, puedes venir al programa de Ciencia Borracha y publicarlo. Por supuesto que sí. O sea, digo, obviamente hay que leerlo, pero... ¿Cuál es el tema del artículo? El artículo, pues prácticamente es Morelos. Es la parte de Morelos. En sí acabo de publicar ahorita uno que, por cierto, el 12 fue el Día del Historiador. Y me dieron un reconocimiento precisamente a la academia por un artículo que publiqué de uno de los hombres también muy importantes de la Revolución Mexicana, que si te pones a ver la historia de Villa, ganó peleas y perdió peleas. Cuando las perdió, este hombre no estuvo con él. Y que después fue el hombre que prácticamente dio la vida y que no lo pudo salvar a nuestro querido presidente Ignacio Madero González. ¿Dónde podemos ver? ¿Estoy hablando de quién? No sé, ni idea. De mi general Felipe Ángeles. De Felipe Ángeles. Sí. Que acaban de publicar. La carta a su esposa. Que es una carta hermosa. La carta a su esposa de Felipe Ángeles. ¿Dónde podemos ver ese artículo? Ese artículo, ahorita me lo dieron digital porque todavía no está la revista. Pero con mucho gusto se los paso para que lo puedan subir. Cuando lo publiquen en la revista, sí, no es malo en un tiempo sí, de estos también para que la gente compre la revista. Esa no, ya está publicada, no me falta que me lo entreguen. La revista se llama América Latina Hoy. Es una revista de divulgación científica histórica de México y América Latina. Perfecto. También lo vamos a huevo, nos lo tienes que pasar también en digital para ponerlo en Ciencia Borracha, que también la gente te siga, te busque, te lea y todo ese tipo de cosas. Y también felicidades, el día de antier fue el locutor, nadie nos felicitó. Sí, claro, por supuesto. Pero la gente que nos dedicamos también a esto, también sí, somos locutores y también los que vivimos un poquito de la voz, también nos dedicamos a eso, somos es, locutores, aunque no salgamos en el radio, te los juro. Sí, pero... feliz día del locutor, feliz día del historiador. Feliz día de la independencia. Feliz día de la independencia. Oye, yo también soy locutor, Los tres son locutores, yo el único baboso que no sabe nada. Pues también eres locutor, que estás locutando al final. Sí. No salimos en el radio, pero eso no significa que no seamos locutores. Y pues que gracias a esa idea de Hidalgo, de levantarse en armas, pues hoy podemos estar diciendo salud. Salud. Pues, y recordándolo. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernando. Por favor, denle like, denle compartir con sus amigos, es muy importante el Si quieren conocimiento. seguirte en algún lugar donde tengas datos históricos o algo, principalmente los tengo en Twitter, @perico_soriano. Ese es mi Twitter y ahí subo muchas cosas. O si necesitan algo, quieren saber de algún tema en específico, adelante, con mucho gusto se los hago llegar. Y eso ahora va para ustedes, perdón que ya me adueñé de la salida de la despedida, pero ahorita los dejo a ustedes. Si tienen dudas, si quieren que hablemos de algo en específico de la historia,
de una vez díganoslo porque Que tenemos el experto aquí. Esta comunidad que queremos hacer precisamente de Ciencia Borracha, no nada más nosotros ustedes platicando, es que nos exijan ustedes a nosotros quién quieren que venga y hable, de qué quieren que vengan y hablen, porque últimamente la ciencia, y esa fue la idea original de Ciencia Borracha, es que la ciencia la tienes aquí, la tienes aquí, la tienes aquí, la tienes aquí. La tienes en todos pinches lados, la tienes aquí en esta mesa, la tienes en todos lados y queremos saber qué quieren saber ustedes. Claro, totalmente. Bueno, Iván. Muchas gracias, Fernando, otra vez por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nogue, que movió cielo, mar y tierra para que pudiéramos llegar para acá. Javier también, que se aventó su travesía todo el día de hoy. Los odio. Para poder estar presente en este. Me voy a quedar en Chiapas. A Tlaloc, que pues... Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Denle like, denle compartir, compartan conocimiento, que es el principal objetivo de este programa. Y bueno, Pepe Nogue. Pues muchas gracias. Súper bien, estuvo muy padre, la verdad. Esto, así como lo vivimos hoy, es lo que ven mis alumnos. Esto es pasión. Precioso. ¿Qué es lo que vivimos hoy? Hoy vivimos pasión por la historia. Y algo que tiene que ver completamente con esto, les voy a decir, donde solo te quieran para tener sexo, ahí no es. Pero te puedes quedar un ratito. O un ratote, depende. 5 años te puedes quedar ahí, güey, siendo un pinche sobajado y maltratado, pero... Mira, igual ya estás ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto fue Ciencia Borracha en el episodio número 27. Qué bonito estuvo. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. También hay playeras de Ciencia Borracha del Llamamoscas. Sí, los lunes, el Llamamoscas. Y tarros.